Normalmente nuestro cerebro está preparado para responder preguntas de manera automática cuando tenemos bastante dominio del tema, ¿no? Pero en el 80% no está preparado para responder preguntas con presión. En un 20% sí. Entonces, las preguntas cuando se practican con presión externa, generalmente aumentan tus errores y tus inseguridades, ¿no? Y eso es lo que uno tiene que entrenar en exámenes, las inseguridades, porque eso es lo que te va a hacer dudar a la hora de dar respuestas. Entonces, me encanta siempre cuando doy una charla para los primeros años, porque van a entender ustedes que dominando los primeros años, la medicina se hace entretenida. Pero si ustedes no lo dominan, entonces de verdad que parece un castigo, ¿no? Y cada día es un día que uno quisiera que no sabe cómo terminarlo ya. Entonces, para poder entender el proceso del entender cada cosa, por ejemplo, esta pregunta es una pregunta que muchos lo podrían responder bien por lógica, pero detrás de esa pregunta se esconden un montón de conceptos que si uno los domina, puede responder 20 preguntas difíciles parecidas metiéndole cualquier tipo de palabra. O sea, el concepto de estudiar las ciencias básicas no es tener teoría, hacer flashcards y estar repitiendo como loro. Nada que ver, eso es facilísimo. Incluso ustedes pueden ser el primer puesto de su universidad con una facilidad tremenda, sin matarse, yéndose a divertir los fines de semana, estar con sus patas. O sea, nos han vendido la idea de que tenemos que matarnos en medicina para poder lograrlo. Y eso uno dice, no, es imposible porque hay mucha teoría. Vas a entender un concepto y a partir del concepto vas a entender que todo lo demás se hace mucho más sencillo y poco a poco, si lo haces en los primeros años, es una bola de nieve. Cuando ya en los últimos años, no solamente pasan los exámenes con resultados súper óptimos, sino que tu vida va a estar mucho más equilibrada y menos depresión y menos cansancio y menos desmotivación, que eso es lo que al final yo trato de transmitirles en cada clase. ¿Ok? Vamos a comenzar con este concepto y vamos a resolver todas las preguntas desde las bases. ¿Ya? Paciente mujer de 58 años llega a emergencia al hospital Almenara con síncope. Primer palabra que están encontrando ustedes, la palabra síncope, ¿no? Tras levantarse bruscamente, dice, ¿no? Signos vitales, presión, mira, y te ponen acá. La presión, ¿cómo es la presión cuando la paciente está acostada? Te ponen acá, ¿no? 130, 85. Y luego se ponen una presión cuando la paciente se pone de pie, ¿no? Presión 95, 60. ¿Cuál es el mecanismo fisiológico principal que explica estos cambios al adoptar esta posición ortostática? Cuando uno se para de golpe, ¿no te ha pasado a tu abuelita? Se para, ay hijita, se me ha venido un mareo, ¿no? Pero ¿cómo se explica ese mareo fisiológicamente hablando? Para poder entenderlo, hay que recordar algo. Una persona normalmente cuando está echadita, ¿no? Y una persona cuando se para. Ustedes como médicos van a tener que dar un resultado técnico. Ustedes imagínense, ustedes visualícense como médicos y que alguien venga y le diga a ustedes, doctor, ¿ella sufre de hipotensión ortostática, sí o no? En esa primera respuesta que ustedes digan sí o no, va a haber el fundamento de por qué nace esto y luego ustedes tienen que como médicos dar un dato objetivo. ¿Ok? Entonces, número uno, una persona normalmente cuando se para, ¿qué pasa? Se cae, se tiende a caer, más o menos el gasto cardíaco. Cuando una persona se para, ¡pum!, se tiende a caer el gasto cardíaco. ¿Y por qué se cae el gasto cardíaco? Lo que el corazón bota en sangre. Porque le robamos sangre. ¿Y esto cómo es? Normalmente en las piernas, nosotros tenemos el segundo corazón, como le decimos. La bomba muscular, la segunda bomba muscular son las venas, los músculos que están en la pantorrilla. Estos son músculos muy importantes que van a abrazar venas profundas. Entonces, cuando una persona se para, roba más o menos 500 mililitros de sangre. Esa caída de 500 mililitros de sangre, ¿dónde se depositan? En las venas de los miembros inferiores. En las venas profundas, no en las venas superficiales, en las venas profundas que están dentro de los músculos. Esto es un dato muy importante, porque quiere decir que las venas van a... ¿Otra función cuál es? Ser almacenamiento de sangre. Esto es muy importante. Esta caída de 500 mililitros más o menos es una, si hacemos una equivalencia, es una caída del 20% del gasto cardíaco. Es bastante, miren. Si casi caída de 30% es un shock. Imagínate la caída de 20 cuando uno se para de golpe. Entonces es una caída importante. ¿Y por qué no nos desmayamos todos? El cuerpo tiene entonces un sistema de autorregulación rápida que permite que esto no suceda. ¿Sí? Entonces este sistema, eso es lo que uno tiene que aprender. ¿Cuál es el sistema? Aparentemente el cuerpo tiene un sistema de vasoreceptores y estos vasoreceptores
permiten regular esa caída de presión y de una respuesta muy rápida. Esta respuesta muy rápida va a mantener que la presión arterial se mantenga constante. Este concepto vamos a minimizarlo. Quiero que me digas cuál es el lugar, cuáles son los territorios que controlan este cambio de presión. Entonces, para eso, Diosito, cuando nos creó, nos dijo, vamos a ponerle a este señor una carótida. Detrás del ángulo de la mandíbula está la bifurcación carotidia. Entonces, detrás del ángulo de la mandíbula, nosotros tenemos la carótida que está bifurcándose en carótida interna, que lleva irrigación al cerebro, y carótida externa, que va a irrigación a la cara. Dentro, encimita, hay unas células que son los cuerpos carotidios. Entonces, tenemos acá los cuerpos carotidios, células especializadas en sensar la presión arterial. La pregunta es, ¿cuándo se activan estas células sensoriales de presión? Cuando la presión arterial media cae 5 milímetros. Ahí viene otro concepto. ¿Qué cosa es presión arterial media? Entonces, la presión arterial media es la ecuación de multiplicar 2 veces la presión diastólica, sumándola con la presión sistólica, y todo esto dividiéndolo entre 3. Normalmente nuestra presión arterial media está entre 80 y 90, es lo normal. Pero ¿qué pasa si esa presión arterial media, ¡pum!, se cae más de 5 milímetros? Si se cae más de 5 en porcentaje, más de 5%, perdón, de la presión arterial media, se activan los cuerpos carotidios. Y los cuerpos carotidios, cuando sensan ese cambio, esa bajada de presión, ¡pah!, ¿no? Lo que hacen es, ¡pum!, te mandan un mensaje. ¿Cuál es el nervio que manda el mensaje? El glosofaringeo. Pregunta de examen. Entonces, el primer lugar, ¡chum!, manda una señal. La otra, tenemos otro centro por si nos falla la carótida, porque el ser humano es bien desconfiado. Y el cuerpo también. Para todo tenemos un sistema primario y un sistema secundario. Si falla esto, va acá. Si falla esto, va acá. Entonces, después de la carótida, Diosito dijo, ¿saben qué? Este medio salvaje, voy a darle algo más grande. Aorta. ¡Pum! Y te metió la aorta. Entonces, a nivel de la aorta, detrás, en la parte posterior de la aorta, tenemos receptores de presión también. Justo como la sangre sale de la aorta, tienes un receptores de presión ahí. Lo vas a sensar bien chévere acá. Y estos receptores de presión detrás de la aorta van a ser mediados ¿por quién? Por el vago. El vago va a llevarse estos receptores y va a avisar a alguien. ¿A quién le va a avisar cuando hay una caída de presión? Al bulbo raquídeo. Pregunta de examen. ¿Cuál es el centro cardiorrespiratorio? Bulbo raquídeo. Pero vamos a ponerlo más complejo. ¿Qué sucede en el bulbo raquídeo? Ah, no sé, pero doctora, a mí me preguntan hasta ahí nomás. Yo marco bulbo raquídeo. Pero hermano, tú tienes que ser un médico que entienda por qué pasan las cosas. Bulbo raquídeo. ¿Cuál es la zona del bulbo raquídeo que media esa caída de presión rápida? ¿Esa es pregunta de examen? Pregunta de examen. Se llama NTS. Yo le digo a un alumno, ¿qué cosa es NTS? Le digo. No todos lo saben, me dice. No, no significa no todos lo saben. NTS es núcleo del tracto solitario, señores. El núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario es el que sense esa bajada de presión en el bulbo y automáticamente esa información tengo que hacer algo con esto. Dice. Me vuelvo loco. En el mismo bulbo, es como si esto fuera el bulbo, mi salón es el bulbo, entonces yo soy el núcleo de tracto solitario. Uy, chumas, me llegó una información. Cholo, muévete, muévete, muévete. Al toque le aviso a alguien dentro del área que haga algo. Y esto ocurre porque dentro hay un sistema simpático y dentro también tenemos cosas del sistema parasimpático. Esto es muy importante. Pregunta de examen compleja para nivel más top. ¿Cuál es ese núcleo del sistema simpático que está dentro del bulbo? Le llamamos la médula ventro, muy importante, ¿eh? Ventrolateral, rostral. ¿No han escuchado hablar de eso alguna vez? Sí, doctor, esas preguntas difíciles que no entendía, que el profesor se paraba ahí en la facu y decía, núcleo ventrolateral rostral. Esa vaina no me van a preguntar nunca. Es que nunca te dijo para qué funciona. Si tú te aprendes para qué funciona, nunca te lees el nombre. Ah, chuma, doctor. ¿Y ese qué cosa es? Es núcleo simpático. Chumas. Y de ahí nomás responde, nomás. Te la devuelve el toque, el pase, ¿ah?
Tú le mandas al núcleo ventral, lateral rostral, ¡pa! Te vuelve pasa el toque. ¿Sí? No es amarrabola, te lo devuelve. Y el parasimpático, ¿cuál es su representante? El núcleo ambiguo. Ah, sí lo he escuchado, doctor. Me suena. Por ahí. ¿Sí? Incluso hay un núcleo que le llamamos núcleo dorsal del vago. Ah, esa vaina para eso era. ¿Por qué crees que era? Entonces, en ese momento, respuesta con parasimpático. Perfecto. Pero esto que acabo de enseñarles se llama respuesta refleja rápida de la presión arterial. Por eso que no te desmayas cuando te paras, ve. ¿No? Tu mamá entraba al cuarto, hijita, ya baja a tomar desayuno. ¿Tú qué estás haciendo? Así estaría jugando el computador. ¡Ya, mamá, ya abajo! Eso, después había un silencio, ¿no? Entraba tu mamá con la chancleta, ¿no? Y cuando entraba, y tú ¡pum! Te parabas. ¿Y tú nunca por qué estás desmayado? Porque esto de acá es muy importante en la caída de presión. ¿Sí? Esto de acá se puede bloquear por el miedo y el pánico. ¿Por qué? Porque el núcleo del tracto solitario tiene una comunicación directa con vías del hipotálamo. Y tú sabes que en el hipotálamo, ¿qué está? ¿Qué está en el hipotálamo? Todas las cosas que nos hacen sobrevivir. Todas, menos la plata. ¿Sí? Sexo, sed, hambre, miedo, terror, toda la vaina ahí está metida. Entonces, ¿qué pasaba tú? ¿Esto tiene relación, o no? Pasa el chico que te gusta. Uf, tu corazón comienza taquiarritmia, maldita. ¿Y esto por qué? Porque el hipotálamo le manda su mensaje al núcleo de tracto solitario, este le manda acá, dice, doctor, mis latidos. ¿Y por qué me falta el aire, doctor? Porque también en el bulbo está el centro respiratorio. No entiendo, doctor, esto no lo sabía. ¿Te das cuenta? Muy importante. Entra, ve sangre y se desmaya. ¿Cómo se llama eso? Fobia, doctor. No, escúchame, explícamelo fisiológicamente. Ah, no sé, pero acá está. Pero. Entonces, eso es importante. Pero el hipotálamo sabe que tú tienes un centro de rápida respuesta, pero el hipotálamo está en mosca y dice, no, ¿sabes qué? Este pata no te aguanta así a corto plazo. Y también se dedica a compensar algo a largo plazo. ¿Qué bota? ¿Qué estimula? ¿Qué trabaja? Hormonas, para que puedas regular la función de la presión. ¿Te das cuenta? Entonces vas a ver que va a haber involucrado cierto sistema de compensación también hormonal, vasopresina, por ejemplo, estar involucrada en la secreción directa, ¿no? Entonces, muy importante. ¿Okay? Ahora, llévame este concepto fisiológico que te acabo de enseñar a un concepto clínico. Llegaste al cuarto año de medicina. Estás con el paciente. Y se para un paciente y se desmaya. Y te dicen, doctor, ¿pueden mirarlo al paciente? Sí. ¿Qué cosa tiene? Tú te vas a acordar todo esto que te he explicado, técnicamente. Dices, había una caída mayor del 5% de la presión arterial media. Ya, está bien, eso es básicas. Ahora explícame esto, ¿por qué? ¿Cómo lo ves en el clima? ¿Cómo dices que es hipotenso ortostáticamente? Allá, se diagnostica cuando el paciente está echado y luego de estar echado se para. Le tomas la presión echado, presión arterial, luego tomo echado. Ya decimos echado nosotros de cúbito dorsal para aquellos que se escuchan de otro país, ¿no? Entonces, el echado solo se echa el animal, me ponen, ¿no? Bueno, aquí en Perú le decimos igual, no pasa nada. Y cuando se para, después de 3 minutos, se vuelve a tomar la presión arterial. Y cuando tomamos las dos, si nosotros vemos que la presión arterial sistólica cae más de 20 o la presión arterial diastólica cae más de 10, pues te estaremos diciendo que el paciente tiene una hipotensión ortostática. Esa es la definición operacional clínica, técnica. ¿Sí? Pero mira lo que hay detrás de todo eso, una explicación fisiológica espectacular, ¿no? De cómo nosotros funcionamos. ¿Ok? Igualmente, si tú quieres tener un dato indirecto, también podrías hablar de un aumento de la frecuencia cardíaca más de 20 en el cambio de movimiento. Por ejemplo, tú tienes acá tu reloj y tú te mides tu frecuencia cardíaca echado y luego te paras, después de 3 minutos miras y ves si ha habido más aumento de 20 de latidos por minuto. Es un signo indirecto también de este cambio de hipotensión ortostática. ¿Ok? Entonces, miren, ¿se han dado cuenta de toda la explicación técnica que hay detrás? Tranquilamente yo podría haber terminado diciendo esto, ¿no? Que cuando alguien se para, baja el gasto cardíaco y marcaba la letra A, ¿no es cierto? Pero con toda la explicación técnica que está detrás, tú estás con toda la seguridad de haber... Yo estoy ahorita con toda la seguridad que activó tu memoria de largo plazo en estos momentos, y mañana esto lo vas a aplicar. Y probablemente acaba la carrera y solo te acuerdas de esto, porque te vas a acordar de un concepto que quedó adentro. No está flashcard acá. Flashcard es para sacar primer puesto, y lo vas a hacer. Eso no es, con eso cumples en la universidad, con eso cumples con la sociedad. Pero para cumplir con tu propósito de vida, tienes que entender este concepto que te estoy enseñando. Ahí eres médico de verdad.
No eres médico de flashcards, ni de bancos. ¿Sí? Hay dos tipos de médicos. El banquero y el que de verdad estudia, que le va a ir muy bien en todo. Entonces, eso es muy importante. Vamos a la siguiente pregunta, mira. Voy a tratar de las primeras preguntas, sobre todo profundizar, porque como me va a ganar el tiempo, las últimas voy a tratarles pepas, ¿ya? Pero para que entiendan un poco cómo es cuando hacemos básicas, es importante entender por qué hacemos las cosas. Mira, hombre de 45 años, con diagnóstico de aneurisma abdominal. Chumas, ¿qué será un aneurisma? Eso no sé, doctor, yo he escuchado aneurisma nomás. Lo he visto ahí. Acude al hospital 2 de mayo para el control tomográfico. ¿Cuál de las siguientes capas vasculares está directamente afectada en la patogénesis del aneurisma? Pucha, no sé, se parece a histología. Entramos al otro capítulo, dentro de básica, dentro, histología vascular. Entonces debemos dominar. Mira, la aorta es la arteria más grande del cuerpo humano. No hay nadie más grande que ella. ¿Ok? La aorta tiene tres capas. Diosito cuando la creó le puso una capa interna, le puso una capa intermedia o capa media y le puso una última capa que se llama adventicia. Entonces, hay cientos de preguntas de examen por cada capa, pero tú tienes que entender el concepto por qué sirve cada capa y por qué tipo de células está manifestada. La capa interna, o también llamado la capa íntima, o sea, es tu pata, ¿no? La parte íntima, lo de adentro. ¿Sí? Entonces, esta capa íntima, toda esa parte, en la parte más interna, para la zona íntima, cuando tú te dedicas a hacer preguntas de aterosclerosis, te dedicas a la íntima. La íntima va a estar gobernada en el tema de lo que es la aterosclerosis. Ahí nos vamos a... Imagínate una diapo de aterosclerosis que te explique yo. Todos los pasos, cada célula tiene un por qué funciona esto. Pero ahí nos meteremos en la íntima. La pregunta va directamente a una patología, al aneurisma. Entonces tenemos que entender qué se afectó ahí. Luego nos vamos a ir a la capa media. Esta es la capa de este tema, del aneurisma. La capa media tiene más o menos, es el 80% del grosor de todas las capas. Tú agarras una aorta, cortas así, chapas del laboratorio, y del grosor, de todo el grosor de una capa de aorta, el 80% es la media. Miércoles, o sea, tonto casi. De este 80%, el 60% está gobernado por células elásticas. Dices, no puede ser, son fibras elásticas. Fibras elásticas. Así vamos a ponerlo. Fibras elásticas. Y chicle, así. Caucho es esa vaina. ¿Sí? 60%. ¿Ah? Y 40% músculo liso. Ah, doctor, yo pensaba que tú eras músculo liso. Como siempre me preguntan músculo liso. Hermano, acá está con elásticas. Ah, mira, ya voy entendiendo, ¿no? ¿Y por qué es importante esta vaina? Porque si tú pierdes el elástico, ¿qué pasa? Te quedas como un tubo, ¿ver? La pregunta es, ¿quién rompe el elástico? Para eso cuando tú llevas patología, te van a enseñar factores de riesgo, pero no te explican para qué sirve esa vaina. Solo te dicen, no fumes. Tú le dices, sí, yo sé que hace daño al pulmón. ¿Y el aorta? También, pero ¿en qué parte? Dime exactamente la célula, el receptor. No, pues eso había mucha vaina, eso no preguntan en el examen. Entonces, fiebre reumática, perdón, factor de riesgo, tabaco. ¿Qué hace el tabaco? Rompe las fibras elásticas, papá. Con razón, los aneurismáticos son fumadores, muchos de ellos. ¿Estás entendiendo? Otra, hipertenso, que es el factor que más nos preguntan en los exámenes. Porque el peruano no es fumón, es borracho. El peruano no es fumón, es borracho. Línea ecuatorial para arriba, tabaco. Línea ecuatorial para abajo, alcohol. ¿Sí? ¿Cuál es el himno de Perú? El cervecero. Entonces, hipertensión, factor de riesgo, rompe fibra elástica. Se acabó. ¿Y eso qué pasa? Deja un tubo, un tubo rígido. Es un tubo rígido. Y si es un tubo rígido y viene presión interna, tiene la presión adentro que sale del corazón, ¿qué va a pasar? Se distiende, crece, entonces aumenta el diámetro. ¿Eso qué cosa? Aneurisma. Achumas. Ahí estaba el tema, doctor. Toda la vida lo mismo. Marcas túnica media. Ahora, ¿cuándo se forma un aneurisma? Ay, no seas malo, pues ya en mucho level ya. Mira, ahora preguntas yucas. Cuando si cae más del 50% de las fibras elásticas,
comienza el aneurisma. Cuando llegue esa patología, te van a decir definición de aneurisma de cualquier arteria del cuerpo. Ay, no seas malo, ¿tengo que saber los diámetros de cada arteria del cuerpo? No, no necesitas. Yo te voy a enseñar los diámetros que debes saberte. Yo sí tengo que saber los diámetros de todas las arterias del cuerpo, de todas. No hay ninguna arteria del cuerpo que no me debo saber. ¿Por qué? Porque es mi especialidad. Pero eso no implica que un alumno de medicina tiene que saberse esos números. Entonces, ¿cómo te sabes tú los números más importantes? Solamente debes acordarte una proporción. Cuando tú tienes el diámetro, mira, te voy a dar un ejemplo de la aorta, de la zona de la aorta que más se aneurisma, es la aorta debajo de las arterias renales. La aorta debajo de las arterias renales es la zona que más sufre aneurisma. ¿Por qué? Es una zona que es muy estimulada porque las fibras elásticas, normalmente toda la aorta, sus fibras están así, miren, así, cruzadas las fibras de músculo elástica están así, abrazando, es como que te abrazara el Dios. Pero cuando vas bajando de la aorta, las fibras van bajando también tu cuerpo, así mira, van bajando y se van poniendo más horizontales. Y debajo de las arterias renales, las fibras prácticamente están así. Entonces es mucho más fácil de hacer esto, ¿no? Es mucho más fácil. A ver, ábrelo. No lo puedes, porque está abrazado. Pero cuando ya está debajo de las renales, ya esta vaina se distiende más fácilmente. ¿Correcto? Entonces, debajo de las renales, una arteria aorta normal mide 2 centímetros. Pero si tú a esto le agregas el 50% del diámetro, se llama aneurisma. Si mide una aorta 3 centímetros, ¿cuánto es el 50% de 2? 1. Súmale 2 más 1, 3. Entonces, si cualquier arteria tiene más del 50% de su valor normal, se llama aneurisma. Definición técnica para el curso de patología. ¿Estamos? Puntual. Entonces yo te puedo poner a ti, la arteria mesentérica superior mide 5 milímetros. Tú sabes eso en tu cabeza. Ahora te digo, encuentro una arteria mesentérica superior con 9 milímetros. ¿Estará aneurismática o no? ¿Tú al toque dices? 4. La mitad es 2. 4 más 2, 6. Más de 6 podría ser un aneurisma. Y te he dicho que tiene 9. Doctor, tengan cuidado, puede ser un aneurisma. ¿Y por qué tengo que tener cuidado? Porque cuando yo digo aneurisma, quiere decir que las presiones internas van a ser las más importantes porque pueden romperse de acuerdo al diámetro. Pucha, doctor, no seas malo. ¿Quiere decir que en un momento el aneurisma se puede reventar? Sí. Pero yo no quiero que se reviente. Para eso Diosito sabe lo que va a pasar. ¿Qué hizo? Creó la tercera capa. Se llama adventicia. La adventicia es una capa donde están los nervios, donde están las arterias, donde están las venas y están los linfáticos. En otras palabras, el soporte de la arteria. Por ahí se nutren las células. Ahí está todo. Arterias chiquitas que nutren y le llaman nombre, ¿no? Vasa vasorum, vasa nervorum, los clásicos histólogos, ¿no? Entonces, la adventicia tiene que tener sostén. Es el tejido de sostén. Pregunta de examen. El pata tiene su aneurisma así, mira, está así, ¿ah? Que no se revienta la vaina. ¿Quién está aguantando? Te preguntan. ¿Quién? Adventicia. Y hay casos donde se rompe el aneurisma y se queda así aglomerado, así, ¡pum! Se rompió todo, se diseca por dentro. Disección se llama cuando se rompen las separaciones. Si, por ejemplo, la íntima con la media están separadas y tú rompes esto, ha iniciado la disección. Es un concepto técnico. Entonces, esto es muy importante. ¿Ya? ¿Tú has escuchado me estoy yendo un poquito más arriba, vamos a micro. ¿Has escuchado de la sífilis? ¿Has escuchado de la neurosífilis? ¿Has escuchado que la sífilis también puede afectar la aorta, generando aneurisma sifilítico? Ya, pregunta de examen. ¿Cuál es la zona que la sífilis ataca la aorta? La adventicia. Porque ahí está todo ese sector de sostén. Entonces, esas son preguntas. Las preguntas de examen van a nacer conforme uno domina el concepto técnico. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta también tiene un concepto técnico detrás. Paciente 72 años hospitalizado en el Carrión con insuficiencia cardíaca descompensada, te pone. Presente edema periférico y disnea. Disnea, sinónimo que le falte el aire. ¿Cuál es el mecanismo principal por el que ocurre acumulación excesiva de líquido intersticial en el paciente?
¿Por qué pasaría esto? Si tiene un tema cardíaco, vamos a definir, vamos a entender qué sucede. Miren, vamos a jugar un poquito con el mundo de presiones. Nosotros tenemos un corazoncito que tiene ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Tenemos las aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda. ¿Estamos? Bien. Los músculos que están en los ventrículos son las bombas primarias más importantes que tenemos. ¿Correcto? La izquierda se enfrenta a toda la presión del cuerpo, porque de ahí sale la aorta. Entonces tiene que alimentar todo el cuerpo. Por lo tanto, siempre va a estar sometida a alta presión. En cambio, por eso que tiene más músculo que el izquierdo, que el derecho. El derecho tiene menos presión porque se enfrenta solo al pulmón. En cambio, la izquierda se enfrenta a todo. ¿No? Demasiado. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Cuando un músculo ya no trabaja bien, entra en un estado que se llama insuficiencia, porque no puede alimentar todo el cuerpo. Se llama insuficiencia cardíaca. Primero, vamos a poner una situación. Si acá hubiera insuficiencia cardíaca y esto no puede botar sangre, entonces la sangre se queda más tiempo acá o no. Y se queda más tiempo acá, ¿no se quedará más tiempo acá también la sangre o no? Sí. Y se queda más tiempo acá, las venas pulmonares, ¿no se quedarán con más tiempo la sangre o no? Sí. Y así vamos a ir bajando, 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 hasta llegar a la zona del intercambio por difusión simple, que son los capilares. Entonces hablaremos de que hay un aumento de la presión capilar pulmonar. Concepto importante. Si me quedo con mucha sangre, llego hasta los capilares y los capilares a la presión, pero doctor, ahí está acumulada la sangre ahí. Entonces yo tendré un concepto de aumento de la presión capilar pulmonar. ¿Entiendes? Bien. Este corte, ¿cómo es? Mira, normalmente la presión capilar pulmonar, normalmente, tiene que ser menos de 10 milímetros de mercurio. Normalmente. Pero cuando tú veas que tiene más de 25 milímetros de mercurio, tú podrías estar diciendo que tiene una hipertensión pulmonar. Chumas. Y por algo, pues. Ah, o sea, doctor, cuando yo escuche que algún ser humano tiene mucha presión en el pulmón, ¿qué significa? Que el ventrículo izquierdo está fregado. Concepto del lado izquierdo, ¿ya? Luego te voy a hacer concepto del lado derecho y luego te voy a hablar del sistema de presiones hidrostáticas y concóticas. Ahora vámonos al lado derecho. Mira esto. Tengo mi corazón. Acá está mi corazón. Y mi ventrículo derecho está malogrado por alguna razón. La principal causa que se malogra el ventrículo derecho es porque el pulmón lo friega. Así de sencillo. O sea, el lado izquierdo, que friega, termina fregando el pulmón acá, ¿no? Aumenta la presión y la presión aumentada friega al lado derecho. Eso es lo más frecuente que existe en todos los pacientes. ¿Okay? Entonces, cuando el derecho está ahora fregado, ¿qué va a pasar? ¿Hay mayor presión acá o no? Sí, porque no bota el pulmón. Entonces, si hay mayor presión acá, va a transmitir hacia atrás. ¿Quién va a estar con presión? La aurícula derecha. Y la aurícula derecha, si está con más presión, ¿a dónde va a transmitir? A las venas que llegan a la aurícula derecha. Entonces tenemos las venas que vienen de arriba y tenemos las venas que vienen de abajo. Vena cava superior, vena cava inferior. ¿Correcto? Entonces nosotros, ¿a dónde podemos medir una presión venosa? Pucha, pero no puedo abrir el pecho, doctor, yo quiero la cava de ahí, o la cava del abdomen, no puedo abrir, ¿no? Imagínate, voy a medir la presión. La zona donde puedo encontrar una vena más rápida para medir es una vena que está por acá, ¿no? El cuello. Entonces, a esa vena le vamos a decir que es una presión y se llamará presión venosa central. ¿Por qué? Porque es una presión de una vena que va al centro. Ese es el concepto. Entonces vamos a medir las presiones acá en el cuello. ¿Cómo estarán las presiones normalmente? A ver, normalmente la presión venosa central normalmente es menor. Es menos de 5. Tranquilamente, tú podrías decir, incluso, para que no te olvides nunca lo que te voy a decir ahorita, ponle menos de 10 milímetros de mercurio. O sea, para que no te paltees. ¿Por qué? Porque mira arriba, capilar pulmonar, menos de 10, presión venosa, menos de 10. Con esos dos números te va a sacar 10 más 10, 20. Nunca te vas a olvidar. Ahora, ¿qué sucede cuando la presión venosa central aumenta? Llamaré, doctor, ¿cómo que aumenta? Aumenta más de 20. Eso hablará de qué? De que el paciente tiene qué. No, doctor, eso habla de que hay un estado de hipertensión venosa. Quiere decir que la sangre se está empozando, doctor. Es una hipertensión sistémica. Así como existe la presión, hipertensión pulmonar, esta será una hipertensión sistémica venosa. ¿Y esto cómo puede repercutir? Ah, mira, va a repercutir. La presión de las venas están aumentando. Ahora vamos a irnos al lugar que tiene más gravedad en el cuerpo. ¿Cuál es el lugar que tiene más gravedad en el cuerpo? ¿Tus manos, tus pies, tus orejas? ¿Cuál es?
los pies. Vámonos ahora a una foto, vamos a navegar y vamos a ir hasta los capilares que están en las piernas. ¿Qué sucede ahí? Sabiendo este concepto que tengo la presión venosa elevada. Vamos a entrar a los capilares con una nave, imagínense así, están navegando los capilares, y vamos a llegar al lugar de intercambio gaseoso más importante a nivel sistémico, la zona capilar. Están las células endoteliales. Acuérdate que los capilares solo tienen una capa, células endoteliales, pregunta examen, ¿ah? No la vas a fregar, ¿ah? Entonces mira acá. Esos son los capilares. Y los capilares, mira, tenemos acá las células del cuerpo humano. Acá también están las células del cuerpo humano. ¿Cómo se llama el espacio de las calles? ¿Cómo son estas calles? A las avenidas, las calles. Esta es la pista, ¿no? Acá está la pista. Los carros están pasando por acá. Te agarran, te chapa el carro, ¿ah? ¿Cómo esta es la vereda, doctor? Esta es la vereda. Acá está mi casa. ¿Y esto cómo se llama? Estos espacios. Intersticio. Entonces tenemos el espacio intracelular, el espacio intersticial, que es este espacio, y el espacio propiamente capilar. La luz. ¿Sí? Estamos. Bien. Entonces pasa la presión. Miren, miren. Van a haber 4 presiones aquí. 4. 2 presiones dentro de la luz. Por lógica, miren, miren, chicos, esto es por lógica. A ver, ¿dónde habrá presión? ¿Dentro de tu casa? ¿Alguien en movimiento estar en tu casa pasando y te puede atropellar en tu casa? No, no, a menos que tu sobrino esté jugando con el scooter, ¿no? Te empuja. Pero eso no va a suceder. Acá sí podría suceder, ¿o no? En el intersticio o en la zona capilar. Por ahí hay movimiento ahí. Hay 4 presiones entonces. 2 en el intersticio y 2 en la zona capilar. La presión, una es la presión ejercida por el agua y la otra es la presión ejercida por las proteínas. Se llama presión oncótica. Igualmente acá, presión hidrostática y presión oncótica. ¿Estamos? Entonces, esas son las presiones que están ejerciéndose. Allá, doctor. ¿Y de qué trata esto, maestro? Todo es un juego de aguas. El agua, que es lo que más tenemos en el organismo, se va a estar moviendo de un espacio a otro espacio. Entonces, ¿cómo es esto? Mira, la sangre viene con fuerza en el lado arterial. Este es el lado arterial, ¿ya? Lado arterial y este es el lado venoso. Como viene con presión, así de las arterias, ¡chum!, entra con todo, la presión es mayor en el lado arterial. Ponte un número. Vienes con una presión hidrostática de 30. Así, con presión, ¡chum!, entra. Presión hidrostática de 30 milímetros de mercurio en el lado arterial. Quédate con ese número, ¿eh? Nunca aprendas en fisiología de 25 a 30, no, tu cerebro lo olvida todo. Es como que tu mamá te dice, ¿no? Hijita, ¿cuánto quieres para la universidad? De 5 a 10 soles, mamá. Tu mamá te da 5. ¿No? Tu mosca, te tiene que decir, ¿cuánto quieres, hijita? 10 soles, mamá. Toma, hija. Es un número, no le hagas pensar 2 números. ¿Entiendes? Entonces, igualito, tu cerebro también, en tema de fisiología, quédate con un número. 30 de presión hidrostática que pasa por el dentro de luz. Si tú siguieras a esta presión, entras con todo, pero ¿sales con todo también? No, sales con otra presión. Sales con la mitad, con 15. Eso quiere decir que has estado perdiendo presión mientras has pasado por ahí. Pero, claro, pues si no hay bomba por acá. Escucha, tienes razón. ¿Y qué ha pasado acá? Cuando has entrado con un montón de presión, ¿qué ha sucedido? ¿Has botado agua o no has botado agua? ¿Has estado botando o no botando agua? Claro, pues. Y luego bajas la presión. Porque ya has botado, has dejado tu agua ya. Has pasado con tu carro, has tirado agua sucia ahí. Y te has ido. Chamare, doctor. ¿Y se quedaría el agua acá adentro o no? ¿Eso cómo se llama cuando se queda agua en este espacio? Edema, ¿no? Edema, este es el edema. ¿Estamos? Facilito, ¿ah? Pero Diosito dijo, no, se va a quedar como un sapo. Hay que entregarle una habilidad. Algo tiene que jalar esa agua porque se nos va a ir del cuerpo. Entonces Dios dijo, ¿dónde crean proteínas en el cuerpo humano? El hígado, creo. Entonces fue al hígado. Y le dijo al hígado, quiero que me crees el mejor producto que pueda jalar agua. Lo que nunca has creado en tu vida. Mira, acá tengo una molécula de fibrinógeno que es buenaza, ha salido recién. No, esa cochina no quiero. Mira, acá tengo una albúmina, está hermosa, es guapa, gigante. No quiero nada de eso. Ay, qué jodido eres. Quiero que me crees algo que tenga 3 características. La primera característica es que sea lo más abundante. Lo más abundante.
que me rija el 80% de la presión que jale algo. Eso le vamos a llamar presión oncótica, porque es una presión que lo va a jalar ella. La hidrostática es entregar, la oncótica es jalar para ti. O sea, tú me dices algo que regule el 80% de la presión oncótica. La miércoles. Sí, que sea lo más importante. Ya. Que sea el 60% incluso de todas las proteínas que circulan en la sangre. O sea, quiero ese requisito. Quiero que sea el 60% de todas las proteínas que circulan en la sangre. A la miércoles. Pero eso va a costar caro. O sea, es mucha cosa. Ya, y no solo eso, quiero otra cosa. El agua tiene dos lados, positivo y negativo. Le metemos algo negativo para que salga lo positivo, el lado positivo del agua. Pucha, o sea, me estás pidiendo que sea algo negativo, sí, que sea negativo. Pero mira, acá tengo el fibrinógeno, está hermoso, mira, es negativo. Esa cochina no jala nada. La globulina tampoco. No, es grande, es muy grande. Esta vaina no va a entrar a pues acá en los capilares de la oreja. Tiene que ser chiquita y que jale mucho, y que jale mucho. Efecto de masa de la gravitatoria. Miércoles. Ya, te voy a hacer una chiquita. Tiene que ser chiquita. Su peso molecular bajo, bajo, bajo. 69 kilodalton a lo mucho. ¿Y por qué 69? Porque es ideal para la tasa de filtración glomerular también. Tienes que pensar en todo salvaje. Ya. Entonces el hígado se dedicó a producir, ¿no? Elaboró su robot, ¿no? Le dijo, ya te tengo listo, señor. Muéstramelo. Y le bajó el telón, ¿no? Y apareció la albúmina. Una hermosa albúmina. Y el hígado le dijo al señor, ¿no? A Dios, señor, te estoy entregando la albúmina y esta estará dando vueltas en tu cuerpo por 21 días. Pero algún día el hombre se atreverá a reemplazarme a mí como hígado y ese es tan estaragües que no va a demorar 21 días. La albúmina que se ponen ustedes de un frasco dura 21 horas. O sea, no podemos reemplazar la albúmina del hígado. Es tan hermosa y tan preciosa que fue creada por seres de otro mundo. Entonces la albúmina nace y esta es la que ocasiona la presión oncótica. Pues. Porque tú, si yo te dijera a ti así, mira, y la albúmina es la que hace la presión oncótica, tú vas a tu casa, estás sentado en el baño, y estás reflexionando, sentado en tu water ahí, ¿no? Y tu mamá, hijito, apúrate pues, hijo. Me estoy reflexionando por qué la albúmina es la proteína de la oncosis y no el fibrinógeno. ¿Por qué no es una inmunoglobulina? Hijo, apúrate, puedes dejar de reflexionar esa vaina y sal rápido. Y tú vas a estar pensando así, pasas el segundo año, al tercer año, al cuarto, quinto año de la carrera, estás ahí ayudando en una cirugía. Y el doctor, pásale por favor un poco más de albúmina y tú, viejos fantasmas del pasado retornan nuevamente. ¿Y por qué la albúmina? Eres médico, te haces serumista, estás con tu paciente, se ha accidentado, el paciente se ha caído, la mula lo ha pateado, y viene, le dicen, doctor, sí, necesitamos ahorita pasarle, le hemos pasado suero ya, doctor, bastante suero, pero no sabemos más qué hacer, ¿no? Y no sé, acá hay un frasco que han dejado, no sé, ¿servirá para esto, doctor? Hay albúmina, dice. Nuevamente, fantasmas del pasado de hace años se liberan, ¿no? Y tú sigues reflexionando, ¿por qué albúmina? Te haces especialista, te vuelves gastroenterólogo, llegas al servicio de patología, haces una subespecialidad en hepatología, te vas a rotar y nuevamente te enfrentas a la albúmina. Y luego cuando estás sentado mirando la albúmina dices, ¿dónde tenía que haberte conocido a ti? En bioquímica. Pero ese curso lo jalé, por eso tu fantasma te acompañó. Entonces nuevamente hemos vuelto a matar fantasmas. ¿Entiendes? Muy bien. Ahora, esta presión oncótica en el lado arterial, pues tiene que tener una presión, 28. Y no solo eso, se mantiene la misma presión en todo el recorrido hasta el final. La misma vaina. Y por eso, miren acá qué sucede, miren qué sucede acá, miren, 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 miren. Presión hidrostática 15 y la presión oncótica, ¿quién es mayor? Oncótica. Entonces lo que metiste en agua, ¿qué hace? Lo saca de nuevo. ¿Se entendió? Qué hermoso la naturaleza, ¿no? ¿Y por qué, doctor, metí agua? Porque no solo entró agua, entró el agua y siguió, metió electrolitos, metió oxígeno. O sea, necesitamos una fuerza que lleve los nutrientes a cada célula. Y utilizamos esta fuerza para que todas las células del cuerpo se puedan alimentar. Pero tenemos que jugar con física aquí. Ah, por eso estudié física, por eso en medicina estudié mucho física, doctor. ¿Que tú qué crees? ¿Que has estudiado por las puras todo eso? Es que, doctor, me escuché ahí un influencer que dijo que las matemáticas no sirven para medicina. Oye, la medicina está basada en matemática.
Por eso que te ha costado ingresar. ¿O qué crees? ¿Dónde se quedaron los logaritmos? ¿Qué, doctor? ¿Usted usa logaritmos? Yo uso logaritmos, uso integrales. ¿Cómo crees que hago mis cirugías de reconstrucción aórtica? Para ver la angulación y ver la fuerza de fricción. ¿Que tú haces eso? Es que el que no lo hace nunca operará eso. Y el que lo hace llegará a ese nivel. Ahora entiendo por qué medicina es difícil. Medicina es difícil si sabes todo esto. Pero si medicina es fácil, si te digo qué cosa. No, la presión encótica y estática, ahí queda todo. Y tú lo ves fácil. Cualquiera que escuche eso lo ve fácil o no. Pero si tú explicas esto, se ve difícil. Y si lo dominas, vas a ver fácil todo lo demás, lo que otros vean difícil. ¿Entienden? Entonces, esto de acá es muy importante. Pero ¿cuál es el secreto? Doctor, usted dijo que hay dos presiones también en el intersticio, ¿no? Sí. El secreto es que las presiones del intersticio son miserables. Por ejemplo, la presión oncótica prácticamente es cero. No hay proteínas ahí. La presión hidrostática, ¿cuánto es? Esa vaina, poquito, 5 más o menos. Entonces, ¿de qué vivimos nosotros más? ¿De la presión del intersticio o la presión capilar? La presión capilar. Por lo tanto, dependemos de la presión capilar. Ahora te digo un secreto. Vamos a unir ahora la básica con la clínica. Miren acá. ¿Se acuerdan de la presión venosa central? ¿Qué te puse? Más de. ¿Y qué pasa si ahora tú, en vez de esta presión de 15, tú tienes una presión de 23? Tienes una presión de 40. Tienes una presión de 60. ¿Le gana o no le gana la presión oncótica? Sí. ¿Y eso qué significa? El agua se quedará retenida aquí. ¿Se entendió? Si tengo una falla arriba en la bomba, definitivamente voy a tener edema, porque mi presión venosa capilar será muy alta, que le ganará la presión oncótica capilar. Tú hablas así, técnicamente, acabas de liberarse en ti un montón de cosas en tu cerebro, ¿o no? Porque estás haciendo explicación de por qué tienes edema. Si yo te digo a ti, no, señora, usted tiene edema porque su corazón no funciona, la bomba no funciona, entonces le hincha la pierna. Eso me entiende un paciente, porque tú tienes que llevar tu explicación a que un paciente te entienda. Pero un estudiante de medicina no le puedes explicar eso, eso es una falta de respeto a ustedes. Yo te tengo que decir por qué se hincha la pierna técnicamente. ¿Entienden? Si ustedes de chiquitos aprenden a explicar técnicamente todos los comportamientos de nosotros, todos los cursos son alucinantes. Te vuelves médico y entiendes por qué toses, por qué no puedes toser y eructar a la vez, que se bloquea en el cerebro, que todo se puede explicar, pero tú tienes que entender por qué ocurrió ese edema. Porque parte del tratamiento cuando te haces ese médico es, ¿dónde funciona? A ver, ¿cómo trataría a este paciente? Si le pongo una venda y lo comprimo, ¿pasará el edema? No, sí, claro. Pero cuando le quite la venda, se volverá a hinchar. Porque el tema no está abajo. El tema está arriba, en la bomba. ¿Se entendió? Por eso que ustedes tienen que jugar con estos mecanismos. ¿Ya? Entonces, ahí entendieron. Ahora, una pregunta. ¿Qué pasaría? Este es el primer mecanismo. Primer mecanismo, que haya mucha presión hidrostática que esté generando edema. Segundo mecanismo, la presión oncótica. ¿Qué pasaría si le bajamos la presión oncótica? ¿También se escaparía o se quedaría en edema o no? Porque ya nada jalaría, ¿no es cierto? Entonces, el segundo mecanismo es bajar la presión oncótica. ¿Y esto cómo ocurre? Técnicamente, dime técnicamente esto, ¿cómo ocurre? La albúmina en el cuerpo. ¿Cuánto es la albúmina en el cuerpo? De 3.5 a 5 gramos. Eso es lo normal. Eso tienes tú en tu cuerpo ahorita. ¿Qué pasaría si la albúmina cae menos de 3 gramos? Si la albúmina cae menos de 3 gramos, la presión oncótica cae menos de 20 milímetros de mercurio. Si la presión oncótica, la presión de la albúmina cae menos de 3 gramos, tu presión oncótica es menos de 20. ¿Y qué pasa si es menos de 20? Nuevamente, no va a tener fuerza para jalar. Va a haber edema de retención. Pero ¿cómo será ese edema? Un edema blando. Porque no es como el otro hidrostático que hay alta presión. Por eso que el edema del cardíaco es edema duro. Tú tocas, está hinchado, pero duro. Tú tocas el edema del paciente nefrótico, el que perdió albúmina, el edema blando. O sea, acabamos de explicar la semiología de por qué el edema es duro en el cardíaco y blando en el nefrópata. Y eso se tiene que ver por el tipo de diferencial de presiones que ocurren a nivel capilar. ¿Entendió? O sea que, doctor, cada cosa semiológica que yo veo en un paciente tiene una explicación técnica, sí, o está en la fisiología, o está en la bioquímica, o está en la embriología, todo tiene una explicación.
Si tú dominas las ciencias básicas, dominas absolutamente todo lo que venga después. Y no solo eso, sabes cómo hackearlo después. Cuando hago algunas cirugías, hay cosas que en los libros ya no están escritas, publicaciones que tenemos no están escritas, y trato de hacer cambios porque entiendo la fisiología y digo, y si lo cambio acá, y si no ingreso por esta arteria, ingreso por esta, porque era de una colateral distinta, y hago un flujo distinto acá, y juego con los medicamentos, van saliendo las cosas que en los libros no están escritas. Y luego eso lo vas comprobando. Técnicamente te mides y luego lo publicas. Y así se va cambiando la medicina. O sea, para cambiar la medicina no tienes que hacer la última cirugía del mundo. Tienes que conocer las bases y a partir de las bases hackeas a las cirugías que existen. Y ahí innovas. Entonces es importante entender esto que les digo. ¿Ya? Muy bien. Mira, toda esa explicación que te he dado, tranquilamente podría decir, aumento de la presión estática, un flashcard lo resume todo. Claro, hermano. Pero te vas con 80 preguntas más potenciales que podrían venir ahora. ¿Sí? Muy bien. Para que me pueda servir el tiempo, porque cuando a mí me dijeron, doctor, tiene 1 hora y media para hacer su charla para los chicos de ciencias básicas, yo le digo, dame 3, 4 preguntas máximo. Pero en 3, 4, 1 hora y media, no, yo queremos que haga 200 preguntas. Escúchame, eso lo hacemos en el curso. En el curso lo mentalizamos para que reviente cualquier examen. Pero ellos tienen que entender por qué tienen que estudiar esto a profundidad. Si no lo entienden, entonces no sirve. Ok. Me están entendiendo por qué se hace cada pregunta, ¿no? ¿Cuál es el fundamento técnico operativo? Esta pregunta dice, mujer de 30 años en consulta externa del Hospital Loaiza con fenómeno de Raynaud. Refiere que ante frío extremo de sus dedos se vuelven blancos y dolorosos. Fenómeno de Raynaud. ¿Cuál es la estructura vascular que ejerce mayor regulación del flujo papilar? O sea, la pregunta es dirigida. ¿Quién te hace la regulación del flujo capilar? Escucha, me estás metiendo a la fisiología más profunda. Te pasaste, ¿sabes? Y esta pregunta la fallaron la mayoría. Justo es la única que vi, que estaban haciendo Kahoot. No sé cómo levanto la cabeza. Y miré y dije, listo, vamos a aplicarlo, muchachos. Vamos a irnos a navegar nuevamente y salir del corazón y navegamos y nos vamos a la zona capilar más profunda que tengas en tu cuerpo. Para salir de la aorta y pasar por todas las arterias intermedias, tenemos que llegar al lugar arterial más distal que puede existir. Se llama arteriola. La arteriola, ¿qué tiene? Tiene capa de músculo liso. Capa de músculo liso. ¿Por qué le pusieron a la arteriola harto músculo liso? Es el concepto que uno debe tener. El músculo liso hace esto. Puede cerrar algo. La arteriola es el lugar donde actúan todos los fármacos de la hipertensión arterial que van al bloque vascular. Fármacos de hipertensión arterial tienen que actuar acá. Y justo actúan relajando el músculo liso de la arteriola. Ayudan ahí. Entonces, ¿qué fármaco de todos los que conocemos de hipertensión tenemos el TIA, ¿no? El CATI, como yo le digo a todos mis alumnos, CATI, a ver, fármaco de hipertensión. Calcio antagonistas. ¿Dónde va? Regula aquí, justo. Ah, mira, ese es uno de los mecanismos de acción del control de la presión arterial. Regular, relajación del músculo liso, bloqueando el calcio. Es un mecanismo, ¿no? Así como los ARA2 tienen otro mecanismo, las tiacidas tienen otro mecanismo, los IECAS tienen otro mecanismo. Entonces vamos a ir a trabajar sobre este mecanismo. La arteriola es el inicio de la circulación, de la microcirculación. Este es el inicio. Tú cortas un pedazo de arteriola, a partir de aquí es tu tallo, tu tallo, tu origen de la microcirculación. ¿Ya? La arteriola, entonces, es un regulador potente de la vasoconstricción o la vasodilatación. El cuerpo humano produce agentes vasoconstrictores. Claro, ¿dónde se producen esos agentes? En la parte más interna del vaso arterial, la parte endotelial. ¿Qué es un vasoconstrictor? Por ejemplo, la endotelina. Es un vasoconstrictor. Lo produces, ¡pah! Lo cierra. Se produce la endotelina en la parte interna y la endotelina se va para atrás y llega al músculo liso. Y en el músculo liso lo cierra. Qué loco, ¿no? Nuestro cuerpo produce todo eso. ¿Quién vasodilata? El óxido nítrico. El óxido nítrico se produce en la parte de la parte más interna de la arteria, en la parte endotelial, y se va al músculo liso y ¡cha! Lo relaja. Entonces siempre hay una mecha acá.
¿no? Hay una mecha. Esta es la mecha, esta es la pelea más conocida a nivel circulatorio, endotelina versus óxido nítrico. Pero estos son los verdaderos, ¿ve? Porque también tenemos los falsos, que también se mechan. Por ejemplo, el representante endotelial de la mecha, tromboxano A2. El representante endotelial de mechas, ¿no? Porque viene el tromboxano y le dice la endotelina, le dice, ¿o qué pasa? No, acá el óxido nítrico que me friega. Entre los dos lo agarramos, ¿ve? Y la endotelina con el tromboxano A2 van y lo agarran al óxido nítrico, ¿ve? Y el óxido nítrico ya no me pega. Entonces aparece el endotelio, también sale otro. Y dice, no te preocupes, este óxido nítrico, tú chápate la endotelina, yo me lo agarro con el tromboxano. ¿Quién? La prostaciclina, la prostaglandina I2. No te preocupes, yo me encargo de esto. Tú encárgate acá. Y se agarran a mechas. Esta es la gran mecha, esta mecha se pelea, esta es la mecha así más brutal a nivel endotelial. Esta es la mecha que va más profundamente, agarra endotelio, músculo liso. Es más alucinante esta mecha. Entonces, después de la arteriola, ¿qué viene? Lo más importante, el esfínter precapilar. ¿Correcto? Doctor, para tener una noción, ¿de qué tamaño es una arteriola? Una arteriola más o menos mide 20 micrómetros. Ah, ok. Para que tengas una idea de a qué nivel estamos hablando, ¿no? Y luego el esfínter precapilar, ¿qué cosa es? Ah, el esfínter precapilar es así. Es como que tuvieras solamente esto, músculo liso, que es como una puerta, que abre y cierra. Abre y cierra. ¿Y abre y cierra qué cosa? El nacimiento. El nacimiento de los capilares verdaderos. Ah, el que entra. O sea, él dice quién entra y quién sale al capilar. Ah, o sea, son otras palabras como los de seguridad. Están en la puerta parados así. Dos, imagínate dos patas así parados. Y tú entras, no, permiso, voy al capilar. ¿Dónde vas? No, no, por el otro lado, señor. Él te dice si entras a este cuarto o entras a otro cuarto. El esfínter precapilar es el que te va a decir dónde va a ir el flujo de la sangre. Quiero que la sangre vaya a este dedo. El esfínter precapilar me va a ayudar. Oye, no, quiero que vaya a este otro dedo. El esfínter lo cierran estos y abren otros. Va a estar regulando esto. Por eso cuando te preguntan acá, ¿quién ejerce la mayor regulación del flujo? ¿Qué cosa es? Esfínter precapilar. Ahora, los capilares nacen. Los capilares solo tienen una capa. Mira, doctor, ¿y cuánto mide un capilar? Ah, mira, si una arteriola medía 20 micrómetros, un capilar 5. 5 micrómetros. Un capilar. ¿Ya? 5 micrómetros. Incluso pasan los años y tú eres un especialista y te dice a ti tu hijo que estudia medicina. Papá, ¿cuánto mide un capilar? Hijo, eso no se pregunta. Hay cosas que en la medicina no se preguntan. ¿Cuántas letras tiene la palabra capilar? ¿Cuántas tiene? 7. ¿Y capilares? Entonces, como tú no te vas a acordar con los años, entre capilar, capilares, ¿no sabes? Tú nomás di, mira, cuenta el número de letras de capilar o capilares, no me acuerdo, entre esos valores está, porque nunca supera los 10 micrómetros. Entre 5 y 10 es un capilar. Pero como tú te vas a olvidar esa relación, te vas a quedar con los años. Lo más correcto es lo mínimo, 5 micrómetros. Es un capilar. ¿Ok? Bien. Mira, hasta te estoy enseñando cómo ser buen padre. No friegues. ¿Ya? Entonces, después de los capilares, vienen, ¿qué cosa? Las vénulas. Vénulas. Se llaman vénulas postcapilares. Tienen un nombre particular, antes le decían solo vénulas, ahora le dicen postcapilares por el tamaño, porque su tamaño es de 30 micrómetros. O sea, son más grandes que las arteriolas, ojo, ¿ah? Son más grandes que las arteriolas, las vénulas postcapilares. ¿Ya? Se podría decir que la verdadera microcirculación está en este grupo, entre las arteriolas, los esfínteres precapilares, los capilares y las vénulas postcapilares. Hasta aquí podríamos decir tranquilamente que sería la microcirculación. Tranquilamente. Pero las últimas investigaciones en los últimos 10 años han descubierto un sector después de las vénulas postcapilares, que son vénulas un poquito más grandes, que se las identificaban, que son vénulas, muy importante, musculares. Estas vénulas, multiplica por 330, más o menos, que tengas una idea, no pasan de 100.
siempre son menores de 100 micrómetros. ¿Y por qué son importantes? Porque la farmacología va evolucionando y vamos viendo mecanismos donde trabajar en ciertas regiones. Entonces, estas vénulas también podrían ser parte del sistema actualmente microcirculatorio. ¿Y por qué lo cortas ahí, doctor? Porque más de 100 ya no es parte del sistema micro. Más de 100 ya no es. Acá más de 100 aparecen las vénulas, las venas pequeñas, luego vendrán las venas intermedias, luego vendrán las venas grandes, y así naces la cava, ¿no? Ah, ok, ya voy entendiendo. Entonces, por muchos años, cuando tú estudias tu Guyton, tu Gandon, así, te va a decir, entre 20 micrómetros y 30 micrómetros. Todo se define ahí. Pero ahora ya se sabe que hasta 100 micrómetros, 100, ¿cómo se llama? Hasta menos de 100 que lo puedes tener. Ah, qué interesante. No sabía eso, doctor. Entonces es el sistema microcirculatorio, donde tenemos que trabajar aquí. ¿Ah? Muy bien. Esta pregunta, para poder llegar, porque son varias preguntas, ¿no? Son 20 preguntas. Si nos quedáramos cada pregunta, técnicamente es bastantes datos, ¿no? Entonces, yo tengo un dicho, 45 minutos, y porque eso tiene un avance científico, 45 minutos dura la concentración de cualquier cosa. Pasar los 45 minutos, solamente hay una cosa que te hace despertar, reírte. Es muy, muy, muy importante esos cortes. Uno puede estar viendo Netflix 10 horas y no se cansa. ¿Por qué? Porque libera dopamina, hartamente. Entonces, la única forma que en una clase tú puedas romper ese corte es reírte, ¿no? Y que no sea tensa la clase. Entonces, mira, esta pregunta, ¿qué respondieron ustedes? Ya, a partir de este momento, entro en modo banquero. O sea, ya el doctor diseño en modo profundidad, por el tema de tiempo, ¿no? Y a partir de ahora entras en modo destroyer, ¿ya? Paciente de 65 años acude al Hospital Sabogal por presentar edema de extremidades inferiores, tras diagnóstico reciente de insuficiencia hepática crónica. Uy, ¿el señor que produce quién? ¿Qué producía nuestro amigo el hígado? Albúmina, ¿no es cierto? Y luego dice, examen físico revela edema bilateral marcado. ¿Cuál es el mecanismo principal a nivel capilar que explica este edema? ¿Qué habría? Mira, imagínense, sin razonar, ¿no? Lo están visualizando. Pucha, él producía qué cosa, la albúmina, ¿no? ¿Y la albúmina qué producía? La presión oncótica. Entonces, ¿qué tenemos ahora? La disminución de la presión oncótica. Se cayó, ¿no? ¿Te diste cuenta? Porque ya tenías el fundamento, pues, previo. Y si hay fundamento previo, ahí profundizamos respuestas. Eso nunca lo deben olvidar. Ah, eso es muy importante. Muy bien. Bien, varón de 58 años ingresa al Hospital Cayetano con diagnóstico de cardiomiopatía dilatada. Palabra en mundo patológico, ¿no? De las básicas. Cardiomiopatía dilatada. Secundario, alcoholismo crónico. En este paciente, ¿qué estructura está histológicamente afectada en mayor medida? ¿No? ¿Qué estructura está acá afectada? Definitivamente el miocardio, ¿no? Nosotros tenemos la parte del endocardio, el endocardio, tenemos la parte del miocardio y tenemos la parte del epicardio, que sería en realidad una parte muy ligada a la parte interna del pericardio seroso. Ese es el epicardio, pegado ahí como chicle. Entonces, cuando tenemos afectaciones, ¿qué afectaciones nos podrían dar respecto al músculo estructuralmente? Nunca nos van a preguntar nada que pase en el endocardio, nunca nos van a preguntar nada que pase en el epicardio. Todo lo que tengan que marcar siempre en un examen va a estar relacionada al miocardio. O sea, partiendo de ese concepto que les digo, y sin saber nada de medicina, tú marcas de frente miocardio. Con ese solo concepto que les acabo de decir, ¿sí? Ahora, vamos a dar un par de pepas, que no nos mate el tiempo nada más. Dos cosas que quiero, que me van a servir para las siguientes preguntas, para ustedes. La primera es esta, miren. Las arterias del corazón vienen de afuera hacia adentro. Las arterias del corazón entran de afuera hacia adentro. O sea, el flujo viene de afuera hacia las arterias coronarias. Así se nutre tu corazón, papi, mira. Como esta zona se llama zona de epicardio y esta zona se llama zona de endocardio, van a haber dos lugares que fisiológicamente hablando tenemos que saber que se pueden tapar.
Se puede tapar algo que esté cerca por el epicardio, o sea, esta parte del músculo, acuérdense del hecho que acá se friega todo, ¿no? Entonces, sí, ¿qué pasa si malogramos esta parte del músculo? Esta parte de acá, ligada aquí en zona epicárdica, ¿no? Entonces, esta zona se llamará zona o región subepicárdica, porque está debajo del epicardio. Y miren eso, este es endocardio. Debajo del endocardio que hay, esta zona de acá será debajo del endocardio. Entonces, esta será zona subendocárdica. Entonces, cuando ustedes estudian el tema de coronarias, siempre van a escuchar subendocardio, subepicardio, subendocardio, y es por la ubicación donde están las lesiones que va a obtener usted. ¿Sí? Muy bien. Entonces, no te olvides cómo entra la irrigación al corazón. Esto es importante, ¿ya? De las arterias coronarias. Ahora, esta es la parte de imagínate una casa. La casa tiene su tubería, pe. Esa es su tubería. Pero la casa, que tú no tienes luz, también su sistema eléctrico. Entonces, ¿el sistema eléctrico cómo viene? Al revés. El sistema eléctrico viene así, mira, mira, debajo del endocardio, ahí está el cableado. Le han metido debajo. Ah, doctor, por ahí viene. Sí, por ahí viene. ¿Y dónde se va? Hacia afuera, doctor. Esto de acá, doctor, se llama fibras de Purkinje. Entonces, las fibras de Purkinje están corriendo todo debajo del endocardio, doctor. Y luego se meten a darle a toditita a las células. Chuma. Entonces, el cableo eléctrico es contrario al flujo coronario regular. Así es, doctor. Así es. Entonces, quiero que se queden con esos dos conceptos. ¿Está? Es muy importante. Luego, cuando uno hace la parte clínica y hace la explicación de cómo se cruza la parte coronaria con la eléctrica, es alucinante porque te va a dar respuesta a todas las preguntas difíciles. ¿Ya? Entonces, en este caso, ya le hemos respondido. Ahora, vamos a dar un concepto. Yo sé que están en básicas, pero existe esta enfermedad que se llama cardiomiopatía dilatada, se da mucho en alcohólicos, y es la única que podrían preguntarles a ustedes en un examen más avanzado, preinternado, examen de ENAM, ¿qué pasa si tú suspendes el alcohol? Esta cardiomiopatía puede hacer que el corazón vuelva nuevamente a su tamaño. Entonces, cuando te pregunten a ti algún día, cardiomiopatía dilatada reversible, está asociada a alcohol. ¿Ya? Alcohol. Hay algunos que lo aprenden y dicen, no, con la cerveza mi corazón es grande, pero sin la cerveza se queda chico. No te puedes acordar de eso en algún momento. Mujer de 70 años, consulta en el Hospital Almenara con angina de pecho, estable. Conceptos de la clínica, ¿no? Angina de pecho estable, desencadenada por el ejercicio moderado. Una prueba de esfuerzo, que es la prueba que más se hace para descartar problemas coronarios, una prueba, te hacen correr ahí en la cinta, una prueba de esfuerzo muestra isquemia miocárdica. ¿Qué arteria coronaria es responsable del riego sanguíneo del nodo aurículo-ventricular en la mayoría de los pacientes? Te están haciendo un mix. Acaban de hacerte un mix. Un poquito de coronaria, un poquito de sistema eléctrico. Estamos haciendo un mix. Entonces vamos a hacer lo siguiente. La aorta, tenemos acá la aorta. La aorta bota sus arterias con la arteria coronaria derecha y bota la arteria coronaria izquierda. Y eso es lo que nos sabemos por anatomía, ¿no? Pero la coronaria derecha es más baja que la izquierda, mira. La coronaria derecha, luego que sale, le da vuelta al surco aurículo-ventricular. Le da vuelta. Por el surco aurículo-ventricular, por ahí se mete a la esquina. Y luego se va para abajo. ¿Y hace qué? Nacimiento de la arteria descendente posterior. Descendente posterior. Tenés coronaria derecha y descendente posterior. Y en la descendente posterior recorre el espacio surco interventricular posterior. ¿Okay? La coronaria izquierda, en cambio, es un troncazo. Este sí es más grueso todavía. ¿Por qué es un troncazo? Porque se va a dividir en dos arterias importantes. La arteria que va hacia adelante, que se llama interventricular anterior, o también para los amigos le pueden llamar descendente anterior. Y la arteria que se va por el surco aurículo-ventricular, pero para la parte posterior. Se va para atrás, que se llama circunfleja. Entonces la circunfleja se va igualito como la coronaria derecha, pero en su lado izquierdo. ¿Sí? Bien. Te están preguntando entonces primero anatomía coronaria. ¿Qué es esta? Esta es la anatomía coronaria básica. La avanzada es cuando te preguntan ramas de la descendente anterior, porque la única que te van a preguntar ramas es de la descendente anterior o de la circunfleja en un examen de medicina de la universidad.
Por ejemplo, la descendente anterior tiene ramas en la parte medial que se llaman septales y ramas más gruesas que son importantes en la parte quirúrgica para para el lado lateral que van a ir irrigación a la cara anterior del ventrículo izquierdo que se llaman diagonales. Esa sería una pregunta difícil ya, de anatomía coronaria, ¿no? La circunfleja bota unas ramas que se van a unir con estas diagonales, las famosas marginales. Y ambas entre diagonales y marginales van a darle irrigación a toda la cara anterior y lateral del ventrículo izquierdo. Entonces pregunta Yuka, irrigación de la cara anterior y lateral del ventrículo izquierdo. Está formada por, y tú dices, descendente anterior y circunfleja. No hay nada de eso. Diagonales con marginales. Ah, no, doctor. No estudia. Es pregunta más difícil, que tienes que saber. En todo esto, el recorrido coronario, importa la coronaria. Porque tú hasta ahorita, ¿qué he hablado yo? Más de coronaria derecha o izquierda. Izquierda, ¿no? Te hablo más de la izquierda, de la izquierda, de la izquierda, ¿no? Pero la izquierda, ¿para qué sirve? La izquierda sirve para músculo, 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 músculo. O sea, para hemodinamia. Para que se muevan las cosas, ¿no? La bomba. ¿Y la derecha para qué sirve? Justamente le va a dar irrigación a los sistemas eléctricos más importantes que tenemos. Nodo sinusal, nodo auriculoventricular. Ah, o sea, su valor es porque va a poder, no solo al músculo, sino también es dominante en la irrigación. Dominante, no es que la otra no dé tampoco. No, esta domina el nodo sinusal y al nodo AB. O sea, el sistema eléctrico, doctor, correcto. ¿Y qué sucede si se tapa la arteria coronaria derecha, muchachos? Ya estamos haciendo puente con la clínica. Doctor, hay un paciente que ha venido por un infarto, tiene una oclusión de la coronaria derecha. Chamare, ¿qué pasó? Se ha tapado, doctor, ¿qué hacemos? Doctor, y te apuesto que está bradicárdico. Su frecuencia cardíaca, que un ser humano es entre 60 y 100, seguro tiene 50. Sí, doctor, ¿cómo sabía que su frecuencia tiene 50? Porque la coronaria derecha, al taparse, disminuye el flujo al sistema eléctrico. Entonces son pacientes que van a debutar con un infarto y frecuencia cardíaca baja. Entonces tú mirando nomás el monitor, dices, no, paciente acaba de venir con infarto. Tú miras el monitor al toque así, volteas, 55. Listo, entren por la coronaria derecha. Ahorita vengo. ¿Qué? A ver, míralo. ¿De qué cara será? Y ahora es otro mundo. Leer EKG y de acuerdo al EKG, saber qué cara del corazón está afectada. ¿Sí? Entonces, ese es un mundo también. De otro capítulo. Pero este es el concepto de irrigación y electricidad. ¿Ya? Entonces, ¿cuál será la arteria que vamos a tener implicada acá? Coronaria derecha. ¿Ah? Este es un subtema de metabolismo cardíaco, otro bloque importante de las ciencias básicas. Dice, paciente masculino de 55 años llega al servicio de emergencia del Hospital Rebagliati con diagnóstico presuntivo de infarto de miocardio. Presuntivo es. ¿Cuál es el principal sustrato energético del músculo cardíaco en condiciones normales y aeróbicas? Doctor. ¿Qué sucede? Te cuento el chisme, mira, te cuento el chisme. La arteria coronaria viene, la arteria coronaria viene y bota todas sus ramas, ¿no? Y el músculo cardíaco, mira el músculo cardíaco todo guapo, mira. Con su peinado Bart Simpson, mira acá. El músculo cardíaco espera hambriento que llegue la sangre, ¿no? Pero mira, tú tienes acá grasa. Mira, grasa. Hoy ya te has comido tu sanguchón. Tienes acá proteína. Acá tienes 1 kilo de pan que te has comido hoy día. Carbohidrato. Tienes que escoger. Hemos descubierto que el corazón es bien dragón. Está lleno de mitocondrias. 60% de su volumen están llenos de mitocondrias.
Prácticamente las mitocondrias son como las calderas energéticas. De ahí vamos a botar el ATP, la moneda energética de lo que se mueve el ser humano. Y viene entonces, tiene que elegir. Tú le traes grasa, le traes proteína o carbohidratos. A ver, ¿qué quieres comer? Le dices. ¿Qué crees que le encanta? A ver, ¿usted qué dice? ¿Qué le encanta al corazón? Grasa. ¿Porque tiene qué? ¿Por qué le gusta la grasa? Porque tiene más calorías. Ya, a ver. ¿Por qué más? Exacto. Produce más energía, ¿no? Ahora, en general, ¿pero por qué se da eso? Porque tiene más cadenas de carbono. Al romper las cadenas de carbono, libera más energía. Y esa energía la tiene que convertir en algo químico para que lo pueda almacenar, el ATP. Entonces, la energía química alimentaria así es como se regula. Y justamente tiene muchas mitocondrias. ¿Y las mitocondrias qué necesitan para funcionar? Las mitocondrias son como unas calderas y solo te piden una sola cosa nada más para funcionar. ¿Qué te piden? Tú pones así la moneda, a ver, funciona caldera, ¡poc! Te bota un ATP. Pero te pide una moneda. ¿Cómo se llama esa moneda que se prende la mitocondria? Que viene por acá, viene por acá, viene por estas bacterias. Viene así. Y cuando tú haces así, suficiente. Oxígeno. Entonces tiene que venir oxígeno. Si no hay oxígeno, no se activa la caldera. Entonces la mitocondria te pide oxígeno para que haga ¿qué? La cadena de fosforilación oxidativa y pueda terminar la cadena recibiendo el último electrón. Y en ese momento va a la mitocondria y te va a producir ATP. Te bota oxígeno, necesita oxígeno y ella te va a regalar ATP. Pero para hacerlo más eficiente y botar un montón de monedas, te dice, grasita, pe. Yo quiero esa grasa. ¿Puedes darme? Ya, toma tu grasa. El corazón le encanta la grasa. Entonces comienza a comer su grasa, grasa. Pero ¿qué pasa en las arterias? Al corazón le encantan las grasas, pero a los vasos sanguíneos le gusta la grasa. ¿Por qué? Porque la grasa se pega como si fuera, cuando todas esas tuberías con sarro pega, pues la grasa se queda pegada acá, mira. Y poco a poco se va tapando las arterias. Y el flujo entra más o menos. Menos. ¿Eh? Llega un día, y esto es hemodinamia pura, que las arterias se van tapando. Hasta que un día una placa, mira, ahí está la placa de grasa, ocurre que la sangre viene a una velocidad y cuando la sangre pasa por una disminución del diámetro, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? La velocidad aquí, dentro de esta obstrucción, la velocidad, ¿cómo es la velocidad de la sangre? ¿Alta, media o baja? Dígame nada más. Piensa en tu manguera. Cuando tu mamá te dice, hijo, anda arriba de la planta. Mamá, ya pues, y tú estás con tu flujo ahí. Tú con la justa te ahí en el jardín. Quiero arriba también están mis melones ahí, por favor. ¿Qué haces tú con tu dedo en la manguera? Metes. ¿Y qué sale cuando tú le cierras? Sale más presión, ¿cierto? Entonces, esto ocurre también aquí. Se va cerrando algo, este volumen, acá había un volumen X, tiene que mantener ese mismo volumen X en este tiempo. En el tiempo, el volumen X. En el mismo tiempo, el volumen X. ¿Cómo haces que ese volumen entre en el mismo tiempo? Aumentando la velocidad. Por lo tanto, tendré un aumento de la velocidad de la sangre cuando tengo una obstrucción. ¿Se entiende? La aterosclerosis. Esas placas es la aterosclerosis. La pregunta es, esto que estamos haciendo es física. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan ese fenómeno? ¿Cómo se llama ese fenómeno? Que si tú le obstruyes, aumenta su velocidad para mantener el mismo volumen en la misma unidad de tiempo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Tan cerquita, tan caliente. Yo se supone debería estar helado, témpano. Es tan caliente acá en la universidad. ¿Cuál es? El efecto fenómeno de Bernoulli. El efecto Venturi. Los dos se basan en ello. Y pues, aumenta velocidad. Entonces,
¿Y qué pasa con la sangre aquí? Esto es lo que me preocupa. ¿Qué pasa con la sangre después de la obstrucción? Eso me preocupa. Cuando la sangre pasa la obstrucción, muchachos, pierde su mecanismo laminar. El flujo laminar es así. Más en la punta, más velocidad en la punta y menos velocidad cerca al endotelio. Pero cuando hay una obstrucción, aumenta tanto la velocidad que genera flujo turbulento. Y cuando hay flujo turbulento, cambia este aspecto. Ya no va a ser este aspecto, sino que va a haber aumento de la velocidad en la parte cerca al endotelio. Esto se llama shear stress. El shear stress rompe. Es como que pasa la sangre y te mete cachetada al endotelio. El endotelio está mirando así y pasa la sangre así. ¡Pa! ¡Ay! ¡Pa! ¡Ay! ¡Párala! ¡Pa! Todo el día cachetada, cachetada, hasta que en una de esas, ¡pa! Se le sale la cabeza. Lo rompiste el endotelio. Y el cuerpo dice, miércoles, hay un hueco ahí. Oye, ¿tiene goma? No, no hay goma. Y la plaqueta pasa por ahí. Hola, ven acá. ¡Pum! Lo pone ahí. La tapa la plaqueta, el hueco, la plaqueta se queda ahí tapada así. Así, tirada, mira, monga la plaqueta, monga es. La queda así, "Ah, ¿qué hago acá?" Pero la plaqueta, ¿por quién es perseguida? Pues? Cuando la plaqueta la encuentras ahí tirada así, vienen una banda así, uff, terrible. Y dice, oye, mira, ¿quién está ahí? La plaqueta está así mirando. Está cubriendo, que no se escape la sangre, porque ahí está, ese hueco lo está tapando ella. ¿Quién vienen ahí? Por eso que la plaqueta, acuérdate, la plaqueta es pura, blanca, trombo blanco. Vienen maleados. Mira quién está ahí. La plaqueta. Vamos. ¿Qué van a hacerle? Vamos a matarla. No, destruirla. No, si es buena. No. Y comienzan a hacer un equipo un equipo de vándalos, destructores. ¿Sí? Comienzan acá y vienen todos. ¿Quiénes son ellos? Destructores de comunicación. Y comienzan a generar. No, la plaqueta dice, por favor, no me cubran. No, quédate afuera, maldita. No, no. Y comienzan a taparla para excluirla con todo el hueco. Y hacen y tapan toda la parte interna. Pero en ese mecanismo, mientras están haciendo esto, generan ¿qué cosa? Un coágulo, trombo rojo, organizado. Y ¡pum! ¿Qué pasó? El flujo, ¿qué pasó con el flujo? Se paralizó. Ya no llega flujo ya. Se hizo el coágulo acá. Y el flujo se quedó. Y comienza a sonar ¿qué cosa? Las alarmas de los hornos, de las mitocondrias. ¿Y qué hace el miocito? Por favor, ¿qué está pasando con los hornos? No, están paralizándose todo. ¿Se dejó de producir qué cosa? Por favor, ¿no? Da miedo, ¿no? Te estoy contando la historia y tú te estás ahí, pobrecito, miocito. Por favor, horno, no te apagues. Se fueron apagando todas las mitocondrias. Genera ansiedad, pánico. Por favor. Y en eso entra la vieja confiable, pues. Crear fuera de los hornos, por aquí, ATP. Y comienza a hacer qué cosa. Le pide apoyo, todas las cosas que están fuera de los órganos y comienza a quemarlo. Como no puedo quemar en el horno, agarra una carpeta, agarra otra carpeta, comienza a quemar acá nomás. No importa, algo saldrá, pero menos volumen de forma ATPs. Pero ¿cuál es el precio? Estás quemando carpetas. El precio es, está bien, te voy a dar energía, pero te voy a dar una sustancia que se llamará lactato. Entonces produce su poco de energía y también produce lactato. El lactato sale y se une a unos nervios. Y en eso el paciente está así, sí, todo tranquilo. ¿Qué pasó? Siento dolor en el pecho. ¿Se entendió? Porque el lactato acaba de activar por la acidez ciertos nervios y fibras nerviosas. Siento como una presión aquí en el pecho. El lactato está comenzando a avisarte, diciéndote, haz algo salvaje. Me siento mal, pero voy a tomar un paracetamol y se me pasa. No hagas eso. No hagas eso. Mientras tanto, las demás plaquetas se enteran de lo que acaban de hacer estos malditos y se pasan la voz. Muchachas, acá hay unos desgraciados que han eliminado a una de nuestras compañeras. Vamos a matarlos. Vamos con todo. Las plaquetas vienen en masa.
Vamos a matar a esos desgraciados. Y se hace una bronca entre plaquetas, y cuando vienen más plaquetas, vienen más los otros forajidos, y comienza la matanza, y esto comienza a extenderse, extenderse, extender. Entonces tú dices, no, ¿sabes qué? Te dolió el pecho, ¿no? Sí, tenemos que bloquear la plaqueta. Van a venir las plaquetas ahorita a hacer más pelea. Tómate una aspirina de 100. Toma una aspirina de 100 para que pueda, en efecto antiagregante con 100, poder parar un poco el coágulo que se haya formado. Vamos al hospital, lo más rápido. Y tienes que actuar rápido. ¿Por qué? Porque apenas comenzó a sonar la bomba, tienes un reloj que dura 20 minutos. Así. Eso tú estás corriendo al hospital. Tenemos que ir rápido. ¿Por qué? Ah? Porque el miocito te va a aguantar 20 minutos. En 20 minutos muere. ¿Entendió? Entonces tú llegas al hospital corriendo. Y hay cola. No, tú dices, me duele el pecho, hijo. Tranquilo, papá, tranquilo. Siéntate acá. Y cola, ahí bastante. Señora, ¿usted por qué viene? Es que estoy con resfriado. Señora, ¿usted por qué viene? Me duele la cabeza un poco. Eso no es emergencia. Señora, ¿usted por qué viene? Es que tengo diarrea, come un sangucho. No, mi papá se va a morir, son 20 minutos. Entonces, ¿qué tienes que hacer cuando llegas tu papá a la emergencia? Gritas. ¡Infarto! ¡Infarto! Y todo el mundo, ¿qué pasa? Me te están volteando y tú vas avanzando. Llegas a la puerta y siempre hay un médico perdido, pues, ¿no? En el espacio. ¿Qué pasa? Tu ticket. Doctor, mi papá tiene un infarto. Ya, ya, tranquilo. Vamos a presión primero que mirar. Doctor, escúcheme, mi papá tiene un infarto. Ya, tranquilo. Él no va a entender que tu papá tiene un infarto, porque te va a ningunear, pues. Es un chibolo que recién acaba la carrera, te va a mirar, y "Este no sabe nada, está parado". Pero tú inmediatamente no vas a decir infarto, porque infarto sale en el crucigrama del comercio, y todos saben que es un infarto. De frente vas a venir y le vas a decir a tu papá que sea al dormido. Y vas a entrar y le vas a decir, mi papá tenía un síncope porque ha tenido, probablemente esté en un shock cardiogénico, doctor, inmediatamente. Automáticamente vas a activar su sistema del miedo. ¿Y qué va a hacer él? ¿Qué pasa? Ni siquiera le va a registrar. Y ya entraste ya. Ya estás adentro ya. Todo depende de ti y tus conocimientos. Ellos te van a dar la dirección. Pero si no tienes conocimientos, siempre vas a pedirle ayuda a otro y puedes caer en manos de un tarado. Entonces tus conocimientos te van a dar luz y vas a comenzar a entrar. Y ¡fum! Vas a avanzar. ¿Por qué? Porque quien venga tiene que venir rápido. Tienes tiempo de 20 minutos. ¿Para hacer qué cosa? En menos de 10 minutos después que entras al hospital, tienes que hacer un electrocardiograma. Y el electrocardiograma, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a decir con exactitud si la arteria está tapada al 100% o no. Si no está tapada al 100%, lo anticoagulan inmediatamente y ya esperan. Si está tapada al 100%, tienes que abrirlo como sea, ya sea con un cable, una angioplastia, o sea, con un medicamento, un fibrinolítico que destruye a todos esos malditos que han venido a abrazar a la pobre plaqueta. Tienes que romperlos a eso. Eso no lo puedes atacar con aspirina. Aspirina lo bloqueas en la plaqueta, pero los factores de coagulación tienes que destruirlo con fibrinolítico. O que venga un cable tremendo, ¡pa! Toma, ¿no? Y lo abra todo ese camino. ¿Entendió el concepto? Este es el concepto de básicas. Ahora, la pregunta, vámonos más allá. ¿Por qué es importante el ATP? Interesante, ¿no? ¿Por qué el corazón? O sea, el señor dijo, señor, músculo cardíaco, tenga su mitocondria, para que produzca mucho ATP. ¿Cuál sería el mecanismo de por qué producimos mucho ATP? ¿Para qué necesitamos ATP en el corazón? Esa es la pregunta que ustedes tienen que hacerse. No se queden nomás con lo que el profe les diga. Produce ATP. Gracias, doctor, usted es lo más. Escúchame, oye, ¿para qué produce ATP? Ah, no, pues que es para que me mueva. No, ¿por qué tienes mucha mitocondria? El corazón, ¿por qué tiene? Nosotros todavía no tenemos la inteligencia para entender por qué ocurren las cosas. No, no estamos tan desarrollados mentalmente. Entonces tenemos que investigar por qué ocurren las cosas. ¿Y por qué ocurren? Entonces, vamos a cumplir con el examen. Ácidos grasos, ¿estamos todos? ¿Sí? Pero ahora has entendido tú el mecanismo de por qué tienes que moverte como loco. Ahora voy a aprovechar la siguiente, porque acá un poquito también va a entenderse el concepto del ATP. No quiero soltar el ATP. No quiero soltar. Mira, el ATP va a ser importante en dos mecanismos, dos cosas importantes. El corazón es un sistema eléctrico y es un sistema mecánico. Eléctrico por todas las fibras de electricidad y mecánico porque se mueve.
Ya, entonces, pero quiero que, ¿por qué? ¿En qué parte es importante? Vamos a hablar por qué en la parte eléctrica primero. Tenemos dos tipos de células que trabajan el potencial de acción. Es la forma de comunicación de una célula, potencial de acción. Tenemos las fibras musculares y tenemos las fibras de tejido especializado. Purkinje, nodo sinusal. ¿Qué es eso? Ese es tejido muscular especializado. Hay gente que se paltea feo, ¿ah? Te preguntan, ¿qué tipo de célula es un nodo sinusal? Tejido nervioso. Pues. No, es tejido muscular especializado. ¿Ya? Entonces, mira acá. Voy a tomarle una foto a la comunicación, ¿ya? Miren, no voy a tocar el tejido especializado. Primero voy a hablar del músculo porque estoy en la parte mecánica. Entonces, ¿cómo la electricidad? O sea, ¿por qué es importante la parte muscular acá, ¿no? Eléctrica? Miren esto de acá. Este se llama una gráfica de potencial de acción del tejido muscular, ¿correcto? La altura está gobernada por los milivoltios y la parte horizontal está gobernada por el tiempo. Entonces, observen esto. Una célula cualquiera del corazón, por dentro está cargada de negativo. Cuando tú le dices a tu amiga, qué feo tu corazón, ¿qué significa? Que es negativo ese corazón. Es verdad, tu corazón es negativo. Está cargado negativamente. O sea, cuando un día alguien te diga, oye, pero tu corazón, hermano, está negativo. Te voy a explicar por qué fisiológicamente tu corazón es negativo. Entonces tú le dices que su corazón tiene menos 90 milivoltios. ¿Ah? ¿Y qué pasa, no? Que se mete un ion positivo, el sodio, y lo vuelve en mira el tiempo, ¿ah? Prácticamente nada. Mira el tiempo. Se supone que todo este es el tiempo, ¿ah? Nada se movió. Y se volvió positivo el toque, mira. ¡Qué bestia! Eso se llama despolarización. La despolarización es cuando tú pasas de negativo a positivo de manera brutal. Y esto ocurrió porque entró el sodio. Esta fase, como estamos al inicio, se va a llamar fase cero. ¿Y luego qué pasa? El cuerpo tiene que volver a ser negativo porque tú eres negativo, man. Tú no puedes estar feliz un día. Todo el día jodes. Entonces tienes que comenzar a botar, ¿qué cosa? Potasio. Botas positivos y te vas volviendo negativo. Mira, estás botando potasio todo el tiempo, ¿ah? Todo el tiempo estás botando potasio. ¿Cómo se llama la etapa donde volvemos de ser positivos, nos volvemos negativos nuevamente? Repolarización. ¿Y cuál es el ion de la repolarización? El potasio. Pregunta exacta. Estamos. En esta primera bajada, tienes que ponerle nombre, ¿no? Esta primera bajada se llamará fase 1. La siguiente bajada, doctor, hay una vaina, ¿no? Mira, date cuenta, mira. La siguiente bajada, ¿dónde está? Acá está, mire, de aquí a aquí. Doctor, ¿por qué hay esa vaina? ¿Y por qué no bajamos así? ¿Por qué que tiene que haber una meseta ahí? Ah, es que está pasando algo. Está entrando un ion. ¿Qué ion entra? Sí, perdón. ¿Qué ion entra? El calcio. Entonces sale positivo y entra positivo. Por eso es que se mantiene así. Pues. Positivo por positivo no pasa nada. ¿Ok? Entonces, luego sigues eliminando potasio. Y ya no estás en la fase 2 que era la meseta. Ahora estás en la fase 3 que todo el tiempo eliminas potasio. Es una fase larga. Y luego terminas en una raya nuevamente, mira. Y esta raya, ¿qué es? La fase 4. ¿Y qué ocurre acá, maestro? Mira acá, oye. Acá hay una bombita. ¿Esa bombita qué pasa? Todo el tiempo que has botado. Potasio. Entonces recupéralo, hermano. Entonces, voy a meter potasio. Al inicio, ¿qué botaste? ¿Qué entró? Ahora, ¿qué vas a botar? Sodio. Pero te tengo que decir una cosa. Te tengo que decir una cosa. Afuera hay mucho sodio. Entonces la célula dice, por favor, ¿puede retirarse? Y afuera dice, no, no quiero. Señor, tiene que salir por acá, por favor. No, no quiero, pues. Oblígame. Además, afuera están todos mis amigos. Yo salgo y rompo todo, ¿ah? Señor, no sea violento, salga, por favor. No, no quiero. Entonces la célula que dice, llama a sus mejores hombres, bótenlo, ¿ya? Entran unos patas, lo cargan al pata y lo botan. Fuera.
¡pum! Cierran la puerta. ¿Por qué has tenido que hacer eso? ¿Por qué has tenido que botarlo con ayuda? Porque afuera había mucha gente como él. Tenido que sacar. Y eso necesitó, ¿qué cosa? Energía. Entonces, esta bomba de sodio-potasio necesita energía. Y estamos en la fase 4. La fase 4, ¿qué significa? La fase de reposo. Tu sistema eléctrico entra en reposo en la fase 4. Y para la fase 4, ¿qué necesitas? Ah, miércoles. O sea, el sistema eléctrico en sí necesita estar en reposo. Si no, imagínate, pobre corazón todo el día. Tin, tin, tin. Tu sistema eléctrico necesita estar en reposo gracias al ATP. Entonces ya sabes por qué produce ATP entonces. Ahora vámonos al sistema mecánico. ¿Por qué ocurre la contracción del músculo cardíaco? Te voy a contar una historia. Tú sabes que las fibras musculares están así, como una raya. Y están aquí, mira, mira. Se contrae una fibra, se acorta, se estira, se acorta, se estira, se acorta, se estira. Sale. Pero esas fibras que se acortan, se estiran, es la comunicación de dos cosas. Una, que es así, cabezona, que es la miosina, y otra que es flaquita, que es la actina. Están así. ¿Entienden? La pregunta es, ¿cómo se hace ese mecanismo en el corazón? Entonces, miren esta historia. Tenemos acá a la miosina. Y la miosina está enamorada de la actina. Mírala, 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 mírala. Es un amor imposible. No, no, no se puede, no pueden estar juntas. ¿Por qué? Porque siempre hay la tía. Tía está acá. Acá está la tía. Hija, no te conviene ese hombre. La tropomiosina. Pero tía, ¿usted por qué me dice que no me conviene? Por algo me llamo tropomiosina. No te conviene la miosina. Entonces ella cuida que estén separadas. Nadie se junta acá, te va a decir. Entonces la miocina dice, por favor, Actina, quiero hablar contigo. No, no está, señor, no está, no está, no está, no está. La sobrina está en otro lado. Entonces en ese momento te vas a dar cuenta de algo, mira. Mira esta bolita, mira esta bolita. La tropomiosina tiene unas bolitas pegadas a su cuerpo. ¿Ah? Habla. Tiene tres cosas. Estas bolitas se llaman troponinas. Y tenemos la troponina T, la troponina I y la troponina C. Ah, mira, acuérdate TIC, ¿no? ¿Por qué? Porque las troponinas, acuérdate TIC. ¿Y qué sucede? La tropomiosina es bien cucufata. Ella no quiere que se una la miosina con la actina. Ella es recontra cucufata. No, hija, no, no. Pero esas cucufatas así que odian a los hombres, que hablan mal de los hombres. No, no, no sirve, señor, no, no, no. Pero tú te das cuenta que ellas en el fondo han sido heridas por alguien. Y son viejos amores. ¿No? Y cuando aparecen ellos, uy, no, ¿quién apareció? Mira, el galán, mira el galán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uy, ¿y el galán qué hace? ¿Sabe cuál es su punto débil? ¿Ve? ¿Sabe cuál es su punto débil? ¿Cuál es el punto débil de la tropomiosina? La troponina. ¿Pero qué parte de la troponina? La que tenga la letra C como el calcio. ¿Ve? Entonces chapa el calcio acá, acá. ¡Pum! Ella muere por los poemas. Y él viene de frente y ella dice, no, los hombres son desgraciados. Y él viene y le manda un poema. Ya está ya. Ya está ya. De la tropomiosina. Ah, se enamora. Se sale. ¿Y la deja quién? Se quedan mirando la miosina con la actina. Llegó nuestro momento. Ahora sí, aprovechemos que esa vieja se fue. Y la miosina con la actina, ¿qué hacen, muchachos? Contracción. Y está la miosina ahí, y está que le inventa historias, ¿no? Nos iremos por el mundo, viajaremos. Es recontra florero. Pues. Hasta que en ese momento, la actina le dice, pero nos vamos a casar. Y la miosina dice, mira, ¿cómo te cuento? ¡Uy!
¿Qué es eso, ah? ¿Qué cosa? Voltean las dos. Y es un ATP que está pasando por ahí. Porque la miosina, ese recontra brichero, weón. Recontra, ese plátano, más. Te dejo un rato, ahorita vengo. Se va. La miosina, en su cabeza, en la cabeza de la miosina, tiene una ATPasa. Ese mira ATP y la abandona a la actina. Anda nomás. Y el ATP que la relajación. Entonces, la relajación se permite gracias a quién? Al ATP. Entonces, pregunta para su vida, señores. ¿Por qué sirve el ATP? Porque permite estado de reposo en sistemas eléctricos cardíacos complejos y permite la relajación de la contracción muscular. Por eso es que tu corazoncito tiene tanta mitocondria para que pueda relajar al corazón. ¿Entendió? Esta historia, yo cada parte del cuerpo que quiero comprenderla, tengo que meterle una historia novela. Si no, no la entendería. Hay de todo, ¿ah? La Virgen de Guadalupe, ¿cómo es esta la serie? La Rosa de Guadalupe, me queda chica al lado de todas las historias del cuerpo. Todas. Y para todo, ¿ah? Cada sector del cuerpo tiene su historia, alucinante. Si tú no lo transformas en una historia, no entiendes por qué se comportan las cosas. Por eso que los humanos solo somos la versión grande de lo que ocurre en nuestro cuerpo. Nada más. ¿Ah? Así de sencillo. Entonces, todo esto es para que entiendas el sistema de ATP, ¿no? Lo que jalábamos, ¿no? ¿Y esto por qué es importante? Porque se han dado cuenta que yo dejaba con un espacio que dice tejido especializado y voy a acabar con esto, ¿ah? Porque no me va a dar el tiempo. Hay un paciente que espera cirugía y ustedes me entenderán. Mira, el tejido especializado en nuestro cuerpo está así, pero quiero explicarte en la siguiente diapositiva por qué la distribución. Vamos a la siguiente diapositiva, ¿ya? Para que entiendas por qué acá la clave fue haz de Purkinje, fibras de Purkinje, ¿ya? Porque acá te hablan de bloqueo de segundo grado, ¿ya? Porque tienes que haber entendido esto para poderme entender la respuesta a por qué el sistema eléctrico. Miren acá. Nuestro cuerpo, al costado de la vena cava superior, tenemos el nodo sinusal. Al costado de la vena cava superior. Y tenemos el nodo aurículo-ventricular justo en el espacio interauricular en el borde inferior posterior. La comunicación entre ambas se da por tres vías. Son haces que los epónimos clásicos le han puesto nombres. El haz de Torel, el haz de Beckenbach y el haz de Bachmann. De los tres, doctor, eso me va a importar en el examen. Algún fumón puede preguntarte lo siguiente. ¿Cuál es la vía que sale del nodo sinusal y se conecta con el nodo aurículo-ventricular pasando por la aurícula izquierda? El haz de Bachmann. Acuérdate de Batman. Batman te salvó de esta. Entonces, luego de ello, nace, después del nodo AB, nace el haz de His. El nódulo, perdón, el haz de His. La pregunta de examen es, ¿por qué tenemos que tener un nódulo auriculoventricular? Porque Dios se dio cuenta que tú eras eléctrico. ¿Cómo? Mire, el impulso sale de acá con mucha facilidad. Y tú no puedes alterar que el ventrículo tome un tiempo para llenarse de sangre. O sea, de arriba, no, oye, espérate, que se llene bien. Oye, puedes pararle a ese loco de arriba. No lo podemos parar, es el loco. El no sinusal es loco, ese manda. Ya ponle a alguien en el medio, así que paralice un poco el mensaje. Y le pusieron al nodo auriculoventricular. Como un stop antes del haz de His. Entonces su chamba el nodo AB es frenar el impulso. Hay que frenar los impulsos porque está medio loco, ¿ah? Se pone ahí, frénalo ya, y le pusieron su estate quieto. Y mandaron al nodo AB. El nodo AB lo puede frenar normalmente. Y permite qué cosa, que se llene bien el nodo AB, gracias al nodo AB, permite que se llene en diástole la sangre en ventrículos. Entonces lo frena, pero ya, tranquilo, compadre, deja que se llene, ¿Puedes calmarte? Tranquilo, entonces lo va a frenar. Pero a veces el de arriba se vuelve tan loco, ¿no? Se vuelve tan loco. De repente el de arriba, ¿qué hizo? Oh, vamos a la fiesta, vamos, tómate un Red Bull, ya listo. Oye, tienes un poquito de café también, tengo examen hoy día, métele más Red Bull. Acá hay una pastilla que no te va a hacer dormir, son unas anfetaminas. ¿Y qué hace este tarado? Comienza a estimularse y tú sabes que tú tienes un loco adentro, ¿ah? Que es el nodo sinusal. Y el nodo sinusal comienza la descarga. Ta, 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 ta. Bum, bum, métele. Y el nodo AB dice, no puedo más. ¡Ayuda! Entonces el señor, ¿qué hizo? El señor te conoce bien, dijo, voy a mandarte un nervio que va a ir directo a apoyarte, el nervio vago.
Oye, el vago hace una chamba en cantidad, ¿no? Y vago le han puesto, son tarados. Mira, entonces el vago viene y potencia al nodo B y dice, acá no pasa nadie, ¿ah? Pucha, el vago llegó. El vago está ahí, pues. Entonces llegó el vago y lo frena todo. Algún día existirá una arritmia cuando ustedes avancen que se llama taquicardia paroxística supraventricular. Y su primera forma de detenerlo es con una maniobra vagal. Como ustedes recordarán, y vimos al comienzo de esta clase, estaban, ¿te acuerdas? Los varoreceptores. Cuando nosotros estimulamos con una presión atrás del ángulo de la mandíbula, estimulamos al bulbo a que el bulbo mande una descarga vagal y pueda frenar así la taquicardia. ¿Correcto? Entonces, es muy importante que entiendan esto. Gracias al nodo AB, entonces se permite el llenado ventricular, pregunta de examen. Y luego de ello sigue el haz de His. Y el haz de His es muy importante porque todas las arritmias que ocurran encima del haz de His se llamarán arritmias supraventriculares. Y todas las arritmias debajo del haz de His se llamarán arritmias ventriculares. ¿Correcto? Entonces, el haz de His nos pueden preguntar en un examen con respecto a cómo clasificar las arritmias. ¿Cuál es la estructura eléctrica que permite la clasificación? Haz de His marcas. Luego del haz de His tenemos dos troncos. Tenemos el tronco derecho y tenemos el tronco izquierdo. Y el tronco izquierdo tiene una rama anterior y una rama posterior. ¿Y por qué? Porque tiene más músculo, pues hombre. Pero tiene que tener más rama. Ah, ya. El haz de His tiene tronco anterior y tronco posterior. Cuando el haz de His llega al endocardio, prácticamente para que se vaya a difundir por todo el subendocardio, ¿quién vienen? Así. Las fibras de Purkinje. ¿Quién me podrían preguntar de las fibras de Purkinje en un examen de ciencias básicas? Es la fibra que lleva la mayor velocidad de propagación. Claro, imagínate, propagar por toda esa tremenda masa tiene que tener una velocidad grande, ¿no? Entonces la fibra de Purkinje sirve para la mayor velocidad de propagación. Definitivo. ¿Ok? ¿Y qué me podrían preguntar, doctor, del nodo sinusal? Ahora, preguntas del nodo sinusal. Es el marcapaso del corazón. Yo te pregunto a ti, ¿por qué lo es? Y tú me podrías decir, porque descarga de 60 a 100 latidos por minuto. Y cuando él falla, entra el nodo AB y descarga de 40 a 60 latidos por minuto. Y cuando falla el nodo AB, entra la fibra de Purkinje o el haz de His para descargar menos cantidad. Un ratito. ¿Cómo que la fibra de Purkinje o el haz de His? ¿Cuál es acá el cuál? No entiendo. Tiene que ir en orden. Lo que pasa, doctor, le voy a decir algo. Un nodo sinusal normalmente va a descargar de 60 a 100. Mire, doctor, esto es lo normal. El nodo AB va a descargar de 40 a 60. Doctor, menos de 40 no es compatible con la vida. Achumas. Achumas. Entonces, menos de 40 lo puede chapar el haz de His tranquilamente, si el haz de His quiere hacerlo, o la fibra de Purkinje. Y da igual cualquiera de los dos, porque vuelta muerto el paciente. Ay, carajo. ¿Entienden, no? Entonces, cuando yo hablo de bloqueo de primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿eso dónde es? Eso es en el nodo AB, doctor. Los bloqueos ocurren acá, porque usted no está hablando que él bloquea al que viene de arriba. Fumas. Entonces, primer, segundo, tercer grado, toda esa vaina generalmente los bloqueos ocurren ahí. Ahí ocurren, pues, doctor. Entiendo, entiendo. Entonces, si yo tengo, doctor, un bloqueo de tercer grado, ¿cuál es el sistema de estructura que tomaría después de esos bloqueos del nodo AB? ¿Quién seguiría? ¿Haz de His o la fibra de Purkinje? Estudies acá. ¿Haz de His o fibra de Purkinje? ¿Entendió? Ah, chuma, así era, así era. Pero no me respondió la primera pregunta. ¿Por qué el nodo sinusal es marcapaso? Es que tiene 60 a 100 latidos. ¿Y por qué lo tiene el 60 a 100 y no el otro? Ay, doctor, usted sabe. Dios es así, pues nos ha hecho así. Escúchame. Dios nos ha hecho así, pero tu deber es saber por qué Dios nos hizo así. Es tu chamba médico. Si tú sabes por qué nos hizo así, puedes cambiar algunas cosas. Para bien del paciente. Ah, qué interesante mentalidad. Entonces vamos a hacer la siguiente pregunta. Porque hasta acá hago la siguiente y ahí lo matamos. Si no me matan acá abajo. En realidad están reventándome los mensajes. Doctor, te ensala al paciente. Escucha, mira, vamos a ponerte acá. Quiero que entiendas esto, porque son fundamentos. ¿Te acuerdas que estudiamos esto? El potencial de acción, la fibra. ¿Te acuerdas el potencial de acción del músculo? Y te dije que el potencial de acción también está en la fibra muscular especializada. Ya, mira. Así es el gráfico en la fibra muscular especializada, mira.
¿Qué ocurre acá? Mira, igual a tiempo, aquí, y acá milivoltios. Sale. Escucha. Entonces, mira acá. Acá comienza a entrar unos iones. Comienzan a entrar unos iones. ¿Te acuerdas cuáles son los iones que entran acá? El sodio. ¿Por qué el sodio? Entonces, ¿por qué el sodio? Siempre entiende. Porque es lo que más abunda afuera, pe, man. Entonces, si alguien tienes que tener lo que moleste, tiene que ser este tipo. Chona, qué bueno. Es lógico, ¿no? Es lógico, no aprendas memoria. Lo peor que puede hacer es usar la memoria. La memoria úsalo para esas preguntas teóricas difíciles, que son más retóricas, que no tienen un concepto lógico tan explicado. Entonces, mira, entre el sodio, y así se va haciendo positivo, hasta que entra un punto que se llama punto de no retorno o umbral. ¿Y acá quién entra? ¿Quién entra acá? Calcio, pero tiene que ser el otro positivo, si no te seguiría diciendo el sodio está entrando. O sí, pero tienes razón, ¿no? Entonces el otro positivo sería calcio. Y luego, ¿quién votas? Doctor, me doy cuenta de una cosa, una pregunta. ¿Por qué ninguna raya ha ido así horizontal como reposo? ¿No duerme? Sí duerme, pero con un ojo abierto y un ojo cerrado. Ah, chuma. Entonces, ¿cómo es esa vaina? Mira, esta sería su etapa de reposo, pe. Esta sería su etapa, pero le llamamos también prepotencial de acción. Prepotencial de acción, porque está antes del potencial de acción verdadero. Por eso le llaman prepotencial de acción. Ah, o sea, ¿eso debería ser su fase de reposo? Correcto, correcto. Ah, entonces, pero en esa fase, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo se llamaría? ¿Qué número le ponemos a los reposos nosotros? ¿Qué número? 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cuál? 4. Entonces comenzamos con la fase 4. Pregunta examen. Luego entramos al calcio. Lo único que quiero que te acuerdes es que a diferencia del otro, acá faltan dos fases. La uno y la 2. 12, acuérdate. 12 de junio, mi santo, acuérdate. 12. 1 y 2, no hay. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué fase tenemos? Fase 3 y fase 4. Y fase 0. Entonces ya tengo la 4, me falta la fase 0 y me falta la fase 3. Siempre la fase 3 es potasio. Pregunta de examen. Por eso que no hay pierde. ¿Qué? ¿Cuántas sílabas tiene potasio? ¿Cuántas sílabas tiene potasio? 3. Acabo de entrar a tu memoria de largo plazo. ¿Entiendes? Mira acá. Esto de acá es importante. Mira este ángulo. Ángulo teta. Este ángulo, muchachos, miren acá. Este ángulo lo es todo. Lo es todo. ¿Por qué, doctor? Mira, escúchame. ¿Qué pasaría si el ángulo está así, comparado a un ángulo que está así, comparado a un ángulo que está así? ¿Quién tiene el ángulo más grande? El nodo sinusal. Por eso manda. Por eso es el marcapaso oficial del corazón. El que tenga menos ángulos serán los demás. ¿Se entendió? Imagina que alguien te pregunta a un doctor, no, oye, ¿y por qué no si no se manda? Porque tiene un mayor ángulo, doctor, del prepotencial de acción llegado previo al umbral. ¿Ah? Eso no he leído. Entonces tú le enseñas a tu profe. Sí, me pasó una vez. Y la explicación no está en el numerito. Eso fue para entrar a la universidad, a la facultad de medicina, ¿no? Le dijeron, a usted le preguntaba, marcapaso del corazón, ¿no? No, sinusal. ¿Por qué? Porque hace 60, 100 latidos por minuto. Tú repetías eso. Ya eres médico. Ahora tienes que hablarme de ángulos, de iones, de distribución. Doctor, yo siempre quiero más. Yo lo sé. ¿Podemos elevar el ángulo un poco más? Si tú lo elevas un poco más, tu frecuencia cardíaca ya no va a ser hasta 100. Puede ser hasta 120, 130, 140. Y podemos lograrlo fisiológicamente hablando, sí. ¿Cómo? Asústate. ¿Y qué pasa cuando te asustas? ¡Ay, demonio! Y tu corazón... Es como que yo le diga a todos, saquen una hoja todos ahorita un examen, en la universidad, por ejemplo. Tu profe. No, ¿qué está pasando ahí? El tipo está atacando a tu sistema nervioso autónomo.
¿Y qué es lo que ocurre ahí? El ángulo se eleva. ¿Quién lo eleva? El simpático. Lo eleva. En cambio, ¿qué pasa con el parasimpático? Lo baja. ¿Se entendió? O sea, el sistema nervioso autónomo incide sobre el tejido especializado. Correcto. Sistema nervioso autónomo, pregunta de examen. ¿Dónde ataca? Sistema especializado. A estas alturas. Doctor, ¿y el músculo no? Ataca el músculo. ¿Pero solo quién? El sistema simpático. El sistema parasimpático no tiene carta en el músculo. El sistema parasimpático no tiene carta en el músculo. A miércoles. O sea, solo el simpático ataca todo, todo. Tanto sistema muscular como especializado, simpático. Y el parasimpático no ataca músculo, solo tejido especializado. Por eso que tu corazón está lleno de receptores beta. No hablamos de receptores colinérgicos en el músculo. Receptores beta, que son adrenérgicos simpáticos. Cuando tú te enamoras, ¿acaso haces bradicardia? ¿No? Haces taquicardia. ¿Por qué? Porque está lleno de beta. ¿Se entendió? Imagina que un día tú me digas, no estoy enamorado, pero mi pulso está en 45, hazte un holter. Estás con bloqueo, hijo. Discúlpame, pero un beso te mata. Ay, ya, doctor, gracias. Es que hay que prevenir. Entonces, concepto, ¿entendieron? ¿Ya? Muy importante. Bueno, muchachos, me voy a quedar acá. Rompimos, rompimos la quinta dimensión. ¿Cuál es la quinta dimensión? El aburrimiento, ¿verdad? Entonces la rompimos. ¿Ok? Muy bien. Las demás claves ya las saben, ¿no? Esta de acá. Bueno, se las dejo igual las claves. ¿Ya? Todas estas de acá son pepas de pepas. Son bonitas preguntas porque te permiten explorar mucho más de los conceptos, ¿no? A los que no llegaron al Kahoot, ahí para que le tomen ahí fotos. El pulso venoso, otro mundo. Entonces, como se habrán dado cuenta, ¿qué es lo que normalmente hacemos nosotros? O vamos a hacer la dinámica, por ejemplo, de ENSIP, ¿no? Teoría, todo, tienes que escuchar la teoría que está grabada de lunes a viernes, y los sábados es este tipo de dinámica, donde se profundiza la pregunta con el concepto que ustedes tienen que manejar. ¿Ok? Muy importante. ¿Alguna pregunta con lo que hemos hablado? Ninguna. Bien. La clásica, ¿no? El profe, ¿no? En la universidad. Chicos, ¿alguna pregunta? Yo nunca levantaba la mano cuando me preguntaban así. Yo en la clase preguntaba. Pero al final no decía. Por cumplir nomás le dice. Muy bien, chicos. Ya nos estamos viendo en otra charla. ¿Ya?